Las sombras de la familia Potter 301, 320. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 301. Hola profesor Moody. Malfoy palideció y retrocedió de un salto, buscándolo con la mirada, pero Moody todavía estaba sentado a la mesa de los profesores, terminándose el guiso. Eres un huroncito nervioso, Malfoy? Dijo Hermione mordazmente, y ella, Harry y Ron empezaron a subir por la escalinata de mármol riéndose con ganas. Hermione exclamó de repente. Ron, sorprendido, ¿tus dientes, qué les pasa? Bueno, que son diferentes, lo acabo de notar. Claro que lo son. ¿Esperabas que siguiera con los colmillos que me puso Malfoy? No, lo que quiero decir es que son diferentes de como eran antes de la maldición de Malfoy. Están rectos y de tamaño normal. Hermione les dirigió de repente una sonrisa maliciosa, y Harry también se dio cuenta. Aquella era una sonrisa muy distinta de la de antes. Bueno, cuando fui a que me los encogiera la señora Pomfrey, me puso delante un espejo y me pidió que dijera ya cuando hubieran vuelto a su tamaño anterior, explicó, y simplemente la dejé que siguiera un poco. Sonrió más aún. A mis padres no les va a gustar. Llevo años intentando convencerlos de que me dejaran disminuirlos, pero se empeñaban en que seguiría con el aparato. Ya sabéis que son dentistas, y piensan que los dientes y la magia no deberían, mirad. Ha vuelto Pigwidgeon. El mochuelo de Ron, con un rollito de pergamino atado a la pata, gorjeaba como loco encima de la barandilla adornada con carámbanos. La gente que pasaba por allí lo señalaba y se reía, y unas chicas de tercero se pararon a observarlo. ¡Ay, mira qué lechuza más chiquitita! ¿A qué es preciosa? Estúpido cretino con plumas. Masculló Ron, corriendo por la escalera para atraparlo. Hay que llevarle las cartas directamente al destinatario, y sin exhibirse por ahí. Pigwidgeon gorjeó de contento, sacando la cabeza del puño de Ron. Ten, Harry, añadió Ron en voz baja, desprendiéndole de la pata la respuesta de Sirius. Harry se la guardó en el bolsillo, y se dio prisa en subir a la Torre de Fénix para leerla. En la sala común todos estaban demasiado ocupados celebrando las vacaciones para fijarse en ellos. Harry, Ron y Hermione se sentaron lejos de todo el mundo, junto a una ventana oscura que se iba llenando poco a poco de nieve, y Harry leyó en voz alta. Querido Harry. Mi enhorabuena por haber superado la prueba del dragón. El que metió tu nombre en el cáliz, quienquiera que fuera, no debe de estar nada satisfecho. Yo te iba a sugerir una maldición de conjuntivitis, ya que el punto más débil de los dragones son los ojos. Eso es lo que hizo Krum, susurró Hermione, pero lo que hiciste es todavía mejor. Estoy impresionado. Aún así, no te confíes, Harry. Solo ha superado una prueba. El que te hizo entrar en el torneo tiene muchas más posibilidades de hacerte daño, si eso es lo que pretendes. Ten los ojos abiertos, especialmente si está cerca ese del que hemos hablado, y procura no meterte en problemas. Escríbeme. Sigo queriendo que me informes de cualquier cosa extraordinaria que ocurra. Sirio. Lo mismo que Moody, comentó Harry en voz baja, volviendo a meter la carta dentro de la túnica. Alerta permanente. Cualquiera pensaría que camino con los ojos cerrados, pegándome contra las paredes. Pero tiene razón, Harry, repuso Hermione. Todavía te quedan 2 pruebas. La verdad es que tendrías que echarle un vistazo a ese huevo. Ya te dije que ya sé lo que dice el huevo desde el primer día. Los que todos escucharon como ruidos y chirridos, es como se oye el canto de las sirenas fuera del agua, y yo hablo sirenio desde mi infancia. Lo preocupante es que me van a quitar, y cómo respirar para eso tiene siglos, Hermione. Espetó Ron. ¿Una partida de ajedrez, Harry? Sí, vale, contestó Harry, que, al observar la expresión de Hermione, añadió. Vamos, ¿cómo me iba a concentrar con todo este ruido? Creo que ni el huevo se oiría. Supongo que no, reconoció ella suspirando, y se sentó a ver la partida, que culminó con un emocionante jaque mate de Ron ejecutado con un par de temerarios peones y un alfil muy violento. El día de Navidad, Harry tuvo un despertar muy sobresaltado. Levantó los párpados preguntándose qué era lo que lo había despertado, y vio unos ojos muy grandes, redondos y verdes que lo miraban desde la oscuridad. Dobby. Gritó Harry. Dobby solo quería desearle a Harry Potter feliz Navidad y traerle un regalo, señor. Harry Potter le dio permiso a Dobby para venir a verlo de vez en cuando, señor. Sí, muy bien, dijo Harry, la próxima vez sacúdeme el hombro o algo así.
No me veas de esa manera. Harry descorrió las colgaduras de su cama adoselada, cogió las gafas que había dejado sobre la mesita de noche y se las puso. Su grito había despertado a Ron, Seamus, Dean y Neville, y todos espiaban a través de sus colgaduras con ojos de sueño y el pelo revuelto. ¿Te ha atacado a alguien, Harry?, preguntó Seamus medio dormido. No, solo es Dobby, susurró Harry. Vuelve a dormir. Ah, los regalos, dijo Seamus, viendo el montón de paquetes que tenía a los pies de la cama. Ron, Dean y Neville decidieron que, ya que se habían despertado, podían aprovechar para abrir los regalos. Harry se volvió hacia Dobby, que seguía de pie junto a la cama, nervioso y todavía preocupado por el susto que le había dado a Harry. Llevaba una bola de Navidad atada a la punta de la cubretetera. ¿Puede Dobby darle el regalo a Harry Potter?, preguntó con timidez. Claro que sí, contestó Harry. Yo también tengo algo para ti. Era mentira. No había comprado nada para Dobby, pero abrió rápidamente el baúl y sacó un par de calcetines enrollados y llenos de bolitas. Eran los más viejos y feos que tenía, de color amarillo mostaza. La razón de que tuvieran tantas bolitas era que Harry los usaba desde hacía más de un año para proteger el chivatoscopio. Lo desenvolvió y le entregó los calcetines a Dobby, diciendo: «Perdona, se me olvidó empaquetarlos». Pero Dobby estaba emocionado. «Los calcetines son lo que más le gusta de Dobby, señor. Son sus prendas favoritas», aseguró, quitándose los que llevaba, tan dispares, y poniéndoselos de tío Vernon. «Ahora ya tengo 7, señor». «Pero, señor», dijo abriendo los ojos al máximo después de subirse los calcetines hasta las perneras del pantalón corto, «en la tienda se han equivocado, Harry Potter. Son del mismo color». «Harry, ¿cómo no te diste cuenta de eso?», intervino Ron, sonriendo desde su cama, que se encontró ya cubierta de papeles de regalo. «Pero ¿sabes una cosa, Dobby? Mira, aquí tienes. Toma estos dos, y así podrás mezclarlos con los de Harry. Y aquí tienes el jersey». Le entregó a Dobby un par de calcetines de color violeta que acababa de desenvolver, y el jersey tejido a mano que le había enviado su madre. Dobby se sentía abrumado. «El señor es muy gentil», chilló con los ojos empañados en lágrimas y haciéndole a Ron una reverencia. Dobby sabía que el señor tenía que ser un gran mago, siendo el mejor amigo de Harry Potter, pero no sabía que fuera además tan generoso de espíritu, tan noble, tan desprendido. «Solo son calcetines», repuso Ron, que se había ruborizado un tanto, aunque al mismo tiempo parecía bastante complacido. «Ostras, Harry». Acababa de abrir el regalo de Harry, un sombrero de los Chudley Cannons. «¡Qué guay!». Se lo encasquetó en la cabeza, donde no combinaba nada bien con el color del pelo. Dobby le entregó entonces un pequeño paquete a Harry, que resultó ser un par de calcetines. «Dobby los ha hecho él mismo, señor», explicó el elfo muy contento. «Ha comprado la lana con su sueldo, señor». El calcetín izquierdo era rojo brillante con un dibujo de escobas voladoras. El derecho era verde con snitches. Son realmente, bueno, Dobby, muchas gracias», le dijo Harry poniéndoselos, con lo que Dobby estuvo a punto otra vez de derramar lágrimas de felicidad. «Ahora Dobby tiene que irse, señor. Ya estamos preparando la cena de Navidad», anunció el elfo, y salió a toda prisa del dormitorio, diciendo adiós a los otros al pasar. Los demás regalos de Harry fueron mucho más satisfactorios que los extraños calcetines de Dobby. Hermione le había regalado un libro que se titulaba Equipos de Quidditch de Gran Bretaña e Irlanda. Ron, una bolsa rebosante de bombas fétidas. Sirius, una práctica navaja con accesorios para abrir cualquier cerradura y deshacer todo tipo de nudos, y Hagrid, una caja bien grande de chucherías que incluían todos los favoritos de Harry. Grajeas multisabores de Bertie Bott, ranas de chocolate, chicle super hinchable y megas fritas. Estaba también, por supuesto, el paquete habitual de la señora Weasley, que incluía un jersey nuevo, verde con el dibujo de un dragón. Harry supuso que Charlie le había contado todo lo del colacuerno, y un montón de pastelillos caseros de Navidad. Harry y Ron encontraron a Hermione en la sala común y bajaron a desayunar juntos. Se pasó casi toda la mañana en la Torre de Fénix, disfrutando de los regalos, y luego bajaron al gran comedor para tomar un magnífico almuerzo que incluyó al menos 100 pavos y budines de Navidad, junto con montones de petardos sorpresa. Por la tarde salió del castillo. La nieve se encontró tal cual había caído, salvo por los caminos abiertos por los estudiantes de Durmstrang y Beauxbatons desde sus moradas al castillo. En lugar de participar en la pelea de bolas de nieve entre Harry y los Weasley, Hermione prefirió contemplarla. Ya a las 5 les anunció que regresó al castillo para prepararse para el baile.
¿Pero te hacen falta 3 horas? Se extrañó Ron, mirándola sin comprender. Pagó su distracción recibiendo un bolazo de nieve arrojado por George que le pegó con fuerza en un lado de la cabeza. ¿Con quién vas? Le gritó a Hermione cuando ya se iba. Pero ella se limitó a hacer un saludo con la mano y entró en el castillo. No había cena de Navidad porque el baile incluía un banquete, así que a las 7, cuando se hacía difícil descubrir a alguien, dieron por terminada la batalla de bolas de nieve y volvieron a la sala común del castillo. Cruces de colores, eso es. Dijo el ave fénix, separando el retablo en respuesta a la contraseña, mientras les abría para que pasaran. Harry, Ron, Seamus, Dean y Neville se pusieron la túnica de gala en el dormitorio, todos un poco cohibidos, pero ninguno tanto como Ron, que se miró en la luna del rincón con expresión de admiración. Su túnica se parecía más a una levita con fajín y corbatín de moño con botonadura dorada. No me cabe en la cabeza que hayáis conseguido a las 2 chicas más guapas del curso, susurró Dean. Magnetismo animal. La sala común tenía un aspecto muy extraño, llena de gente vestida de diferentes colores en lugar del habitual monocromatismo negro. Parvati aguardaba a Harry al pie de la escalera. Estaba realmente muy guapa, con su túnica de una rosa impactante, el pelo negro en una larga trenzada con oro y unas pulseras también de oro que le brillaban en las muñecas. Harry dio gracias de que no le hubiera entrado la risa tonta. «Estás guapa», dijo. «Gracias», respondió ella. «Padma te espera en el vestíbulo», le indicó a Ron. «Bien», contestó Ron, mirando a su alrededor. «¿Dónde está Hermione?» Parvati se encogió de hombros y le dijo a Harry. «¿Quieres que bajemos?» «Vale», aceptó Harry, lamentando no poder quedarse en la sala común. Fred le guiñó un ojo a Harry cuando éste pasó a su lado para salir por el retablo. También el vestíbulo estaba abarrotado de estudiantes que se arremolinaban en espera de que dieran las 8 en punto, hora a la que se abrirían las puertas del gran comedor. Los que habían quedado con parejas pertenecientes a diferentes casas las buscaban entre la multitud. Parvati vio a su hermana Padma y la condujo hasta donde estaban Harry y Ron. «Hola», saludó Padma, que estaba tan guapa como Parvati con su túnica de color azul turquesa brillante. Parecía demasiado entusiasmada con su pareja de baile. Lo miró de arriba a abajo, y sus ojos oscuros en el traje de gala a la moda de Ron. «Hola», contestó Ron. Llegaron unos cuantos de Slytherin subiendo la escalera desde su sala común, que era una de las mazmorras. Malfoy iba al frente. Llevaba una túnica negra de terciopelo con cuello alzado, y Harry pensó que le daba aspecto de cura. De su brazo iba Pansy Parkinson, con una túnica de color rosa pálido con muchos volantes. Tanto Crabbe como Goyle iban de verde. Parecían cantos rodados cubiertos de musgo, y, como Harry se alegró de comprobar, ninguno de ellos había logrado encontrar pareja. Se abrieron las puertas principales de roble, y todo el mundo se volvió para ver entrar a los alumnos de Durmstrang con el profesor Karkaroff. Krum iba al frente del grupo, acompañado por una muchacha preciosa vestida con túnica azul a la que Harry no conocía. Por encima de las cabezas pudo ver que una parte de la explanada que había delante del castillo la habían transformado en una especie de gruta llena de luces de colores. En realidad eran cientos de pequeñas hadas. Algunas posadas en los rosales que habían sido conjurados allí, y otras revoloteando sobre unas estatuas que parecían representar a Papá Noel con sus renos. En ese momento los llamaron la voz de la profesora McGonagall. «Los campeones por aquí, por favor». Sonriendo, Parvati se acomodó las pulseras. Ella y Harry se despidieron de Ron y Padma, y avanzaron. La multitud se apartó para dejarlos pasar. La profesora McGonagall, que llevaba una túnica de tela escocesa roja y se había puesto una corona de cardos bastante fea alrededor del ala del sombrero, les pidió que esperaran a un lado de la puerta mientras pasaban todos los demás. Ellos entrarían en procesión en el gran comedor cuando el resto de los alumnos estaban sentados. Fleur Delacour y Roger Davies se pusieron al lado de las puertas. Davies parecía tan aturdido por la buena suerte de ser la pareja de Fleur que apenas podía quitarle los ojos de encima. Cedric y Cho estaban también junto a Harry, quien no los miró para no tener que hablar con ellos. Entonces volvió a mirar a la chica que acompañaba a Krum. Y se quedó con la boca abierta. Era Hermione. Pero estaba completamente distinta. Se había hecho algo en el pelo. Ya no lo tenía enmarañado, sino liso y brillante, y lo llevaba recogido por detrás en un elegante moño. La túnica era de una tela añil vaporosa, y su puerta no era el de siempre, o tal vez fuera simplemente la ausencia de la veintena de libros que solía cargar a la espalda. Ella también sonreía, con una sonrisa nerviosa, a decir verdad, pero la disminución del tamaño de sus incisivos era más evidente que nunca.
Harry se preguntó cómo no se había dado cuenta antes. Hola, Harry. Saludó ella. Hola, Parvati. Parvati se dirigió a Hermione con una mirada de incredulidad. Y no era la única. Cuando se abrieron las puertas del gran comedor, Pansy Parkinson la miró con la boca abierta al pasar con Malfoy, que ni siquiera fue capaz de encontrar un insulto con el que herirla. Ron, sin embargo, pasó por su lado sin mirarla. Cuando todos se hubieron alojado en el gran comedor, la profesora McGonagall les dijo que entrarán detrás de ella, una pareja tras otra. Lo hicieron así, y todos cuantos estaban en el gran comedor los aplaudieron mientras cruzaban la entrada y se dirigieron a una amplia mesa redonda situada en un extremo del salón, donde se encontraron sentados los miembros del tribunal. Habían recubierto los muros del gran comedor de escarcha con destellos de plata, y cientos de guirnaldas de muérdago y hiedra cruzaban el techo negro lleno de estrellas. En lugar de las habituales mesas de las casas había un centenario de mesas más pequeñas, alumbradas con farolillos, cada una con capacidad para unas 12 personas. Mientras Harry se esforzaba en no tropezar, Parvati parecía encontrarse en la gloria. Sonreía a todo el mundo, y llevaba a Harry con tanta determinación. Al acercarse a la mesa vio a Ron y a Padma. Ron observaba pasar a Hermione con los ojos casi cerrados. Padma parecía estar impresionada. Dumbledore se mostró contento cuando los campeones se acercaron a la mesa principal. La expresión de Karkaroff cambia más al ver acercarse a Krum y Hermione. Ludo Bagman, que aquella noche llevaba una túnica de color púrpura brillante con grandes estrellas amarillas, aplaudía con tanto entusiasmo como cualquiera de los alumnos. Y Madame Maxime, que había cambiado su habitual uniforme de satén negro por un vestido de seda suelto de color azul lavanda, aplaudía cortésmente. Pero faltaba el señor Crouch, como no tardó en notar Harry. El quinto asiento de la mesa estaba ocupado por Perky Weasley. Cuando los campeones y sus parejas llegaron a la mesa, Perky retiró un poco la silla vacía que había a su lado, mirando a Harry. Este entendió la indirecta y se sentó junto a Perky, que llevaba una reluciente túnica de gala de color azul marino, y lucía una expresión de gran suficiencia. Me han ascendido, dijo Perky antes de que Harry le diera tiempo a preguntarle, y he venido en representación suya. ¿Por qué no ha venido él?, preguntó Harry. No le apetecía pasarse la cena escuchando una disertación sobre los culos de los calderos. Lamento tener que decir que el señor Crouch no se encuentra bien, nada bien. No se ha encontrado bien desde los mundiales. Aún no había comida en los brillantes platos de oro. Solo unas pequeñas minutas delante de cada uno de ellos. Harry cogió la suya como dudando, y miró a su alrededor. No había camareros. Observó que Dumbledore leía su menú con detenimiento y luego le dijo muy claramente a su plato: chuletas de cerdo. Y las chuletas de cerdo aparecieron sobre él. Captando la idea, los demás comensales también pidieron a sus respectivos platos lo que deseaban. Harry le echó una mirada a Hermione para ver qué le parecía aquel nuevo y más complicado sistema de cena, que seguramente implicaría más trabajo para los elfos. Pero, por una vez, Hermione no parecía acordarse de la PDCM. Estaba absorta en su charla con Víctor Krum, y ni siquiera parecía ver lo que comía. Harry se dio cuenta de que hasta entonces no había oído hablar con Víctor, pero en aquel momento lo estaba haciendo, y con mucho entusiasmo. Bueno, nosotros tenemos también un castillo, no tan grande como este, ni tan confortable, me parece, le decía a Hermione. Solo tiene 4 pisos, y las chimeneas se prenden únicamente por motivos mágicos. Pero los terrenos del colegio son aún más amplios que los de aquí, aunque en invierno apenas tenemos luz, así que no los disfrutamos mucho. Pero en verano volamos a diario, sobre los lagos y las montañas. Para, Víctor, dijo Karkaroff, con una risa en la que no participaban sus fríos ojos. No sigas dando más pistas, o tu encantadora amiga sabrá exactamente dónde se encuentra el castillo. Dumbledore sonoro, no solo con la boca sino también con la mirada. Con todo ese secretismo, Igor, se podría pensar que no querés visitas. Bueno, Dumbledore, dijo Karkaroff, mostrando plenamente sus dientes amarillos, todos protegemos nuestros dominios privados, ¿verdad? ¿No guardamos todos con celo los centros de saber en que se aprende lo que nos ha sido confiado? ¿No tenemos motivos para estar orgullosos de ser los únicos conocedores de los secretos de nuestro colegio? ¿No tenemos motivos para protegerlos? Ah, yo nunca pensaría que conozco todos los secretos de Hogwarts, Igor, contestó Dumbledore en tono amistoso. Esta misma mañana, por ejemplo, me equivoqué al ir a los lavabos y me encontré en una sala de bellas proporciones que no había visto nunca y que contenía una magnífica colección de orinales.
Cuando volvía para contemplarla más detenidamente, la sala había desaparecido. Pero tengo que estar atento a ver si la vuelta a ver. Tal vez solo sea accesible a las 5:30 de la mañana, o aparecer cuando la luna está en cuarto creciente o menguante, o cuando el que pasa por allí tiene la vejiga excepcionalmente llena. Harry resopló mirando su plato de goulash. Perky frunció el entrecejo, pero Harry hubiera jurado que Dumbledore le había guiñado un ojo. Mientras tanto, Fleur Delacour criticaba la decoración de Hogwarts hablando con Roger Davies. Esto no es nada, decía, echando una mirada despectiva a los centelleantes muros del gran comedor. En Navidad, en el Palacio de Beaux Batons tenemos esculturas de hielo en todo el salón comedor. Por supuesto, no se deguiten. Son como enormes estatuas de diamante, vigilando todos lados. Y la comida es sencillamente soberbia. Y tenemos cogos de ninfas de madera que nos cantan serenatas mientras comemos. En los salones no hay ni una de estas feas armaduras, y si en Gaga en Beaux Batons un poltergeist lo expulsábamos de inmediato, añadió, dando un golpe en la mesa con la mano. Roger Davies la miraba con expresión pasmada, y no acertaba a apuntar con el tenedor cuando pretendía meterse en la boca. Harry tuvo la impresión de que Davies estaba demasiado ocupado mirando a Fleur para enterarse de lo que ella decía. Tienes toda la razón, dijo apresuradamente, pegando otro golpe en la mesa con la mano. De inmediato, sí señor. Harry echó una mirada al gran comedor. Hagrid se encontró sentado a una de las otras mesas de profesores. Había vuelto a ponerse el horrible traje peludo de color marrón y miraba a la mesa en que Harry se encontraba. Harry lo vio saludar con la mano, y que Madame Maxime, con sus cuentas de ópalo que brillaban a la luz de las velas, le devolvía el saludo. Hermione le enseñó a Krum a pronunciar bien su nombre. Él seguía diciendo miope. Ne, decía ella, despacio y claro. Mío, ne. Se acerca bastante, aprobó ella, mirando a Harry y sonriendo. Cuando se acabó la cena, Dumbledore se levantó y pidió a los alumnos que hicieran lo mismo. Entonces, a un movimiento suyo de varita, las mesas se retiraron y alinearon junto a los muros, dejando el suelo despejado, y luego hizo aparecer por encantamiento a lo largo del muro derecho un tablado. Sobre él apareció una batería, varias guitarras, un laúd, un violonchelo y algunas gaitas. Las brujas de Macbeth subieron al escenario entre aplausos entusiastas. Eran todas melenudas, e iban vestidas muy modernas, con túnicas negras llenas de desgarrones y aberturas. Cogieron sus instrumentos, y Harry, que las miraba con tanto interés que no advertía lo que se avecinaba, comprendió de repente que los farolillos de todas las otras mesas se habían apagado y que los campeones y sus parejas estaban de pie. Vamos. Le susurró Parvati, se supone que tenemos que bailar. Al levantarse, Harry recibió un mensaje. Adelante hijo, lo vas a hacer muy bien. Las brujas de Macbeth empezaron a tocar una melodía lenta, triste. Harry fue hasta la parte más iluminada del salón, evitando cuidadosamente mirar a nadie, y, al momento siguiente, Parvati le agarró las manos, le colocó una en su cintura y le agarró la otra fuertemente. No era tan terrible como había temido, pensó Harry, dando vueltas lentamente casi sin desplazarse, Parvati lo llevaba. Miraba por encima de la gente, que muy pronto empezó a unirse al baile, de forma que los campeones dejaron de ser el centro de atención. Neville y Gimli bailaban junto a ellos. Vio que Gimli Dumbledore bailaba con Madame Maxime. Era tan pequeño para ella, que apenas llegaba con la punta de su alargado sombrero a hacerle cosquillas en la barbilla, pero ella se movía con bastante gracia para el tamaño que tenía. Ojo Loco Modi bailaba muy torpemente con la profesora sinistra, que parecía temer a la pata de palo. Bonitos calcetines, Potter, le dijo Modi al pasar a su lado, viendo con su ojo mágico a través del traje de Harry. Sí. Dobby el elfo los tejió para mí, le respondió Harry, sonriendo. Es tan extraño. Susurró Parvati, cuando Modi se alejaba golpeando en el suelo con la pata de palo. Harry le respondió, no tiene ni idea de lo extraño que es. Creo que ese ojo no debería estar permitido. Harry escuchó con alivio el trémolo final de la gaita. Las brujas de Macbeth dejaron de tocar, los aplausos volvieron a retumbar en el gran comedor y Harry soltó inmediatamente a Parvati. Vamos a bailar, le propuso, ¿vale? Sí, esta es muy bonita. Dijo ella cuando las brujas de Macbeth empezaron a tocar una nueva pieza, mucho más rápida que la anterior. A mí me gusta, tomó a Parvati. Bailaron de forma tan entusiasta que la gente se apartaba por miedo a resultar herida, y se acercó a la mesa en la que estaban Padma y Ron. ¿Qué hay? Le preguntó Harry a Ron, pónganse a bailar disfrutando la noche. Hermione y Krum, que bailaban cerca de ellos.
Padma acepta y se dedicaron a disfrutar de la noche y del baile. Perky se les había quedado solo y se aburría, y eso porque en sus tiempos de escuela se había ganado esa fama de presumido, petulante acercado, y hablaba frotándose las manos y haciendo ademanes pomposos. Para disgusto de Perky vio a Ludo Bagman, y regresó entre la multitud, hasta que lo abordaron Fred y George. ¿Qué creen que hacen, molestando a los miembros del ministerio? Refunfuñó Perky, mirando con recelo a Fred y George. No hay respeto, pero Ludo Bagman se desprendió de Fred y George enseguida y, viendo a Perky, le hizo un gesto con la mano y se acercó a la mesa. Espero que mis hermanos no lo hayan importunado, señor Bagman, le dijo Perky de inmediato. ¿Qué? No, en absoluto, repuso Bagman. No, solo querían decirme algo sobre esas varitas de pega que han inventado. Me han preguntado si yo podría aconsejarlos sobre mercadotecnia. Les he prometido ponerlos en contacto con un par de conocidos míos en la tienda de artículos de broma de Zonko. A Perky aquello no le hizo ninguna gracia, daba la impresión de que los planos de Fred y George se habían hecho más ambiciosos de un tiempo a aquella parte, si esperaban vender al público. Bagman abrió la boca para preguntarle algo a Perky y lo distrajo. ¿Qué tal le parece que va el torneo, señor Bagman? Nuestro departamento está muy satisfecho. Por supuesto, fue lamentable el contratiempo con el cáliz de fuego. Miró fugazmente a Harry, pero desde entonces parece que todo ha ido bien, ¿no cree? Ah, sí. Dijo Bagman muy alegre, todo ha resultado muy divertido. ¿Cómo le va al viejo Barty? Qué pena que no hayas podido venir. Ah, sin duda el señor Crouch no tardará en volver a la carga. Repuso Perky imbuido de importancia. Pero, mientras tanto, estoy más que deseoso de mejorar las cosas. Por supuesto, no todo consiste en asistir a bailes, rió despreocupadamente. Me las he tenido que ver con asuntos de todo tipo que han surgido en su ausencia. ¿No ha oído que han pillado a Ali Basir intentando metro de contrabando en el país un cargamento de alfombras voladoras? Y luego hemos estado intentando que los transilvanos firmen la prohibición universal de los duelos. Tengo una entrevista con el director de su departamento de cooperación mágica para el año nuevo. Harry se encontró bailando cerca de la salida al jardín para tener un poco de fresco, cuando oyeron una voz tan conocida como desagradable. No veo a qué viene tanto revuelo, Igor. No puedes negar lo que está pasando, Severus. La voz de Karkaroff sonaba nerviosa y muy baja, como si estuviera tomando precauciones para que nadie pudiera oírlo. Ha comenzado a ser cada vez más evidente durante los últimos meses, y estoy preocupado de verdad, no lo puedo negar. Entonces, huye, dijo la voz de Snape. Huye. Yo te disculparé. Pero yo me quedé en Hogwarts. Snape y Karkaroff. Y luego Harry oyó hablar a Hagrid. Lo supe en cuanto te vi, decía él, con la voz extrañamente ronca. Harry y Ron se quedaron de piedra. Daba la impresión de que no debían interrumpir aquella escena. ¿Y qué es lo que supiste, Hagrid? Le preguntó Madame Maxime, con un evidente ronroneo en su suave voz. Por lo que Harry, girando con su pareja, se alejó del jardín. Decididamente, Harry no quería escuchar aquello, y Hermione seguía bailando con Krum. Harry y Ron bailaban con las hermanas a unos pasos de ellos y vieron que Ginny y Neville estaban muy animados, y Luna bailaba con Terry Bot. Cuando a la medianoche terminaron de tocar las brujas de Macbeth, todo el mundo les dedicó un fuerte aplauso antes de emprender el camino hacia el vestíbulo. Muchos se quejaban de que el baile no duraría más, pero Harry estaba muy contento de irse a la cama. Por lo que se refería a él, la noche había sido muy divertida. Fuera, en el vestíbulo, Harry y Ron vieron a Hermione despedirse de Krum antes de que volviera al barco. Ella le dirigió a Ron una mirada y los alcanzó al subir la escalinata de mármol. Harry y Ron la siguieron, pero a mitad de la escalinata Harry oyó que alguien lo llamaba. Harry. Era Cedric Diggory. Harry vio que solo esperaba abajo, en el vestíbulo. ¿Sí? Dijo Harry, cuando Cedric hubo subido hasta donde estaba él. Parecía que Cedric no quería decir nada delante de Ron y Hermione, así que se adelantaron diciéndoles que nos vemos en la casa. Escucha, dijo Cedric en voz muy baja. Te debo una por haberme dicho lo de los dragones. ¿Tu huevo de oro gime cuando lo abres? Sí, contestó Harry. Bien, toma un baño, ¿vale? ¿Qué? Que tomes un baño te llevas el huevo contigo, reflexiona sobre las cosas en el agua caliente. Te ayudará a pensar, hazme caso. Harry se quedó mirándolo. Y otra cosa, añadió Cedric. Usa el baño de los prefectos. Es la cuarta puerta a la izquierda de esa estatua de Boris el desconcertado del quinto piso. La contraseña es frescura de pino.
Tengo que irme, me quiero despedir. Volvió a sonreír a Harry y bajó la escalera apresuradamente hasta donde estaba Cho. Y se despidió de ella. Cho subió y alcanzó a Harry regresando a la Torre de Fénix. Aquel era un consejo muy extraño. ¿Por qué un baño podía ayudar a desentrañar el enigma del huevo? ¿Le tomó el pelo a Cedric? Trataba de hacerlo quedar en ridículo, pero al meditarlo se dio cuenta que Cedric apenas se había enterado del canto de las sirenas. Entró en la sala común y vio a Hermione. Ron esperándolo se despidió de Chao y de Diggory y se acercó a sus amigos, los cuales platicaban cada uno de lo bien que había estado el baile y qué pieza les había gustado más, por lo que Harry los interrumpió para contarles lo que había alcanzado a escuchar cuando bailaba cerca del balcón que daba a los jardines, empezando por la plática tan nerviosa de Karkaroff y Snape y que este último le había aconsejado que se desapareciera, que él lo cubriría. Tanto Ron como Hermione le expusieron que ellos tampoco entendían de qué se trataba la charla, por lo que Harry les comentó que Cyrus le había dicho que Karkaroff había sido un mortífago y que había hecho un pacto con el ministerio. Por lo que Hermione les dijo: ahí está la razón del nerviosismo de Karkaroff si él traicionó a sus compañeros de los seguidores de Voldemort con la aparición de la marca tenebrosa. Los mortífagos libres habían huido, con más razón él tendría pánico de que se topase con ellos o con Voldemort. Ron les pidió que no dijeran el nombre, pero ninguno de los dos le hicieron mucho caso. Enseguida les contó lo que había alcanzado a oír de Hagrid y de Madame Maxime, pero les dijo que había preferido retirarse del balcón pues se le hizo que estaban hablando de cosas personales, y que ya como a 1 metro de distancia se había alcanzado a escuchar a Madame muy molesta levantarle la voz a Hagrid, pero que él no sabía por qué. Los tres decidieron que ese asunto no lo tocarían con Hagrid a menos que él lo tocase, decidiendo que ya era hora de irse a dormir, y cuando estaban de camino a las escaleras de sus dormitorios, Harry se acordó y le comentó a Hermione que Diggory le acababa de decir que fuera al baño de prefectos, ya que él acababa de descubrir el significado de los ruidos del huevo, lo que significa que estamos parejos. Todos se levantaron tarde el 26 de diciembre. La sala común de Fénix se encontraba más silenciosa de lo que había estado últimamente, y muchos bostezos salpicaban las desganadas conversaciones. El pelo de Hermione volvió a estar tan enmarañado, como siempre, y ella confesó que había empleado grandes cantidades de poción alisadora. Pero es demasiado lío para hacerlo todos los días, añadió con sensatez mientras rascaba detrás de las orejas a Crookshanks, que ronroneaba. Ron y Hermione parecían haber madurado en su relación después del baile y se les notaba muy amables el uno con el otro, aunque algo formales. Ron y Harry retomaron la conversación entre Madame Maxime y Hagrid, pero ella no pareció encontrar tan sorprendente la noticia de que Hagrid era un semigigante. Bueno, ya me lo imaginaba, dijo encogiéndose de hombros. Sabía que no podía ser un gigante puro, porque miden unos 4 metros de altura. Pero, la verdad, esa histeria con los gigantes, no creo que todos sean tan horribles. Son los mismos prejuicios que tiene la gente contra los hombres lobo. No es más que intolerancia, ¿verdad? Había llegado el momento de pensar en los deberes que no habían hecho durante la primera semana de vacaciones. Una vez pasado el día de Navidad, todo el mundo se sintió desinflado. Todo el mundo salvo a Harry, que pidió permiso a sus amigos y subió a revisar su baúl y vio que sus cosas, como el álbum de fotos, el mapa del merodeador, su capa de invisibilidad. Cuando de pronto recordó que su baúl solo lo podría abrir él y nadie más, por lo que decidió que lo que se llevarían las sirenas tenía que ser algo de fuera, pero no entendía qué sería. Por lo que regresó a la sala común y les dijo a sus amigos que estaban enfrascados en el resumen de historia de la magia, que debía de ser de 3 pergaminos mínimo, y estaban todos reunidos en la mesa más grande de la sala común. Hermione, que escribía como desenfrenada, Ron a su derecha, que trataba de copiar lo que ella estaba escribiendo, Longbottom a la izquierda interrumpiéndola para preguntarle cosas, lo que aprovechaba Ron, Luna, que escribía despacio pero ya tenía 2 pergaminos hechos, y Ginny, que se dedicaba a la misma materia pero en su nivel escolar. Conforme se acercó vio que estaba en esa misma mesa trabajando Margaret sobre un tema de transformaciones. Harry se aproximó a ella y le hizo ver que no le salía el movimiento y con paciencia le enseñó, y al tercer intento Margaret logró cambiar la cerilla en una aguja. Hermione se quedó observando la facilidad que tenía para enseñar y pensó: ni yo hubiera podido hacerlo en 3 intentos. Margaret le dio las gracias, y le dijo que su primo le mandaba 100 libras porque no había sabido qué regalarle de Navidad y que pasaba varias tardes con sus padres aprendiendo todo lo que podía del mundo de la magia y que estaba muy delgado. Harry se sorprendió pero le dio las gracias y le dijo a ella que él le escribiría a sus padres para que le dieran su regalo a su primo. Ella se retiró feliz al encuentro de sus amigas y les enseñó lo que ya podía hacer, y señalando a Harry que él le había dicho cómo hacerlo.
Una vez que Margaret se retiró, Harry les comentó a los demás que de acuerdo con sus deducciones lo que le quitarían las sirenas tenía que ser algo que él apreciara mucho, pero no podía ser nada de su baúl, ya que este solo él lo podía abrir y ni con magia alguien podía tomar nada. Todos se pusieron a dar opiniones. Cuando Neville le preguntó a Harry: ¿en tu baúl tienes branquialgas? No sé Neville, tendrías que revisar ahora que subamos, preguntó Ron. ¿Y para qué las requiere Neville? Y este respondió: no, yo no, pero si Harry tiene que buscar algo dentro del agua, que es donde viven las sirenas, esas le ayudan a respirar como si fuera un pez. De acuerdo con lo que me comentó mi tío abuelo antes de llegar al colegio, me explicó que él perdió un anillo de mi bisabuela y lo tenía que encontrar, que por eso las uso. Hermione dijo: listo Harry, ahora solo nos queda por saber qué te van a quitar, aunque ese no es el problema, lo principal es ya nada más que lo encuentres. Todavía había una gruesa capa de nieve alrededor del colegio, y las ventanas del invernadero estaban cubiertas de un vaho tan espeso que no se podía ver nada por ellas en la clase de herbología. Con aquel tiempo nadie tenía muchas ganas de que llegara la clase de cuidado de criaturas mágicas, aunque, como dijo Ron, los escregutos seguramente los harían entrar en calor, ya fuera por tener que cazarlos o porque arrojarían fuego con la suficiente intensidad para prender la cabaña de Hagrid. Sin embargo, al llegar a la cabaña de su amigo encontraron ante la puerta a una bruja anciana de pelo gris muy corto y barbilla prominente. Daos prisa, vamos, ya hace 5 minutos que sonó la campana, les gritaron al verlos acercarse a través de la nieve. ¿Quién es usted?, le preguntó Harry mirándola fijamente. ¿Dónde está Hagrid? Soy la profesora Grubbly Plank, dijo con entusiasmo, la sustituta temporal de su profesora de cuidado de criaturas mágicas. ¿Dónde está Hagrid?, repitió Harry. Está indispuesto, respondió lacónicamente la mujer. Hasta los oídos de Harry llegó una risa apenas audible pero desagradable. Se volvió. Estaban llegando Draco Malfoy y el resto de los de Slytherin. Todos parecían contentos, y ninguno se sorprendió de ver a la profesora Grubbly Plank. Por aquí, por favor, les dijo esta, y se dirigió a grandes pasos hacia el potrero en que tiritaban los enormes caballos de Ron y Hermione la siguieron volviendo la vista atrás, a la cabaña de Hagrid. Habían corrido todas las cortinas. ¿Estaba allí Hagrid, solo y enfermo? ¿Qué le pasó a Hagrid?, preguntó Harry, apresurándose para poder alcanzar a la profesora Grubbly Plank. No te importa, respondió ella, como si pensara que él quería molestar. Sí me importa, replicó Harry acalorado. ¿Qué le pasó? La bruja no le hizo caso. Los conducidos al otro lado del potrero, donde descansaban los caballos de Beaux Batons, amontonados para protegerse del frío, y luego hacia un árbol que se alzaba en el lindero del bosque. Atado a él había un unicornio grande y muy bello. Muchas de las chicas exclamaron ¡oh! Al ver al unicornio. ¡Qué hermoso!, susurró Marrón Lavanda. ¿Cómo lo atraparía? Dicen que son sumamente difíciles de coger. El unicornio era de un blanco tan brillante que a su lado la nieve parecía gris. Piafaba nerviosa con sus cascos dorados, alzando la cabeza rematada en un largo cuerno. Los chicos que se echen atrás, exclamó con voz potente la profesora Grubbly Plank, apartándolos con un brazo que le pegó a Harry en el pecho. Los unicornios prefieren el toque femenino. Que las chicas pasen delante y se acerquen con cuidado. Vamos, despacio. Ella y las chicas se acercaron poco a poco al unicornio, dejando a los chicos junto a la valla del potrero, observando. En cuanto la profesora se alejó lo suficiente para no oírlos, Harry se dirigió a Ron. ¿Qué crees que le pasó? ¿No habrá sido un Scred? No, nadie lo ha atacado, Potter, si es lo que piensas, intervino Malfoy con voz suave. No. Lo que pasa es que le da vergüenza que vean su fea carota. ¿Qué quieres decir?, preguntó Harry. Malfoy metió la mano en un bolsillo de la túnica y sacó una página de periódico. Aquí tienes, dijo. No sabes cómo lamento tener que enseñártelo, Potter. Sonreía de satisfacción mientras Harry cogía la página, la desplegaba y la leía. Ron, Seamus, Dean y Neville miraban por encima de su hombro. Se trataba de un artículo encabezado con una foto en la que Hagrid tenía pinta de criminal. El gigantesco error de Dumbledore. Albus Dumbledore, el excéntrico director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, nunca ha tenido miedo de contratar a una gente controvertida, nos cuenta Rita Skeeter, corresponsal especial. En septiembre de este año nombró profesor de defensa contra las artes oscuras a Alastor Holocomodi, el antiguo Auror que, como todo el mundo sabe, es un cenizo y además se siente orgulloso de serlo. Una decisión que provocó gran sorpresa en el Ministerio de Magia, dado el bien conocido hábito que tiene Moody de atacar a cualquiera que haga un movimiento repentino en su presencia.
Aún así, Ojo Loco Modi parece un profesor bondadoso y responsable al lado del ser parcialmente humano que ha contratado a Dumbledore para impartir la clase de cuidado de criaturas Hagrid, que admite que fue expulsado de Hogwarts cuando cursaba tercero, ha ocupado el puesto de guardabosque del colegio desde entonces, un trabajo en el que Dumbledore lo ha puesto de forma fija. El curso pasado, sin embargo, Hagrid utilizó su misterioso ascendiente sobre el director para obtener el cargo adicional de profesor de cuidado de criaturas mágicas, por encima de muchos candidatos mejor cualificados. Hagrid, que es un hombre enorme y de aspecto feroz, ha estado utilizando su nueva autoridad para aterrorizar a los estudiantes que tiene a su cargo con una sucesión de horripilantes criaturas. Mientras Dumbledore hace la vista gorda, Hagrid ha conseguido lesionar a varios de sus alumnos durante una serie de clases que muchos admiten que resultan aterrorizadoras. A mí me atacó un hipogrifo, y a mi amigo Vincent Crabbe le dio un terrible mordisco un gusarajo, nos confiesa Draco Malfoy, un alumno de cuarto curso. Todos odiamos a Hagrid, pero tenemos demasiado miedo para decir nada. Sin embargo, Hagrid no tiene intención de cesar su campaña de intimidación. El mes pasado, en conversación con una periodista de El Profeta, admitió haber creado por cruce unas criaturas a las que ha bautizado como escregutos de cola explosiva, un cruce altamente peligroso entre mantícoras y cangrejos de fuego. Por supuesto, la creación de nuevas especies de criaturas mágicas es una actividad que el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas siempre vigila de cerca. Hagrid, según parece, se considera por encima de cuentos restringidos insignificantes. Fue solo como diversión, dice antes de apresurarse a cambiar de tema. Por si esto no fuera bastante, el profeta ha descubierto recientemente que Hagrid no es, como ha pretendido siempre, un mago de sangre limpia. De hecho, ni siquiera es enteramente humano. Su madre, revelamos en exclusiva, no es otra que la giganta Frigulfa, que en la actualidad se encuentra en paradero desconocido. Brutales y sedientos de sangre, los gigantes llegaron a estar en peligro de extinción durante el pasado siglo por culpa de sus luchas fratricidas. Los pocos que sobrevivieron se unieron a las filas de él que no debe ser nombrado, y fueron responsables de algunas de las peores matanzas de mugles que tuvieron lugar durante su reinado de terror. En tanto que muchos de los gigantes que sirvieron a el que no debe ser nombrado cayeron abatidos por aurores que luchaban contra las fuerzas oscuras, Frigulfa no se encontró entre ellos. Es posible que se uniera a una de las comunidades de gigantes que perviven en algunas cadenas montañosas del extranjero. Pero, a juzgar por las travesuras que comete en las clases de cuidado de criaturas mágicas, el hijo de Frigulfa parece haber heredado su naturaleza brutal. Lo curioso es que, como todo Hogwarts sabe, Hagrid mantiene una amistad íntima con el muchacho que provocó la caída de quien ustedes saben, y con ella la huida de la propia madre de Hagrid, como del resto de sus partidarios. Tal vez Harry Potter no se halle al corriente de la desagradable verdad sobre su enorme amigo, pero Albus Dumbledore tiene sin duda la obligación de asegurarse de que Harry Potter, al igual que sus compañeros, esté advertido de los peligros que entraña la relación con semiligantes. Harry terminó de leer y alzó los ojos hacia Ron, que contemplaba boquiabierto la página del periódico. ¿Cómo se ha entrado?, susurró este. Pero no era eso lo que preocupaba a Harry. ¿Qué quieres decir con eso de todos odiamos a Hagrid?, le espetó a Malfoy. ¿Qué son todas estas mentiras acerca de que Ace señaló a Crabbe le dio un terrible mordisco a un gusarajo? Ni siquiera tienen dientes. Crabbe se reía por lo bajo, muy satisfecho de sí mismo. Bien, creo que esto debería poner fin a la carrera docente ese zoquete, declaró Malfoy con ojos brillantes. Un semiligante, y pensar que yo suponía que se había tragado una botella de crecehuesos cuando era joven. A los padres esto no les va a hacer ninguna gracia. Ahora todos tendrán miedo de que se coma a sus hijos, Malt. ¿Estáis atendiendo, por ahí? La voz de la profesora Grubbly Plank llegó hasta ellos. Las chicas se arracimaban en torno al unicornio, acariciándolo. Harry sintió tanta ira que el artículo de El Profeta le temblaba en las manos mientras se regresaba con la mirada perdida hacia el unicornio, cuyas propiedades mágicas enumeraba en aquel instante la profesora en voz alta, para que los chicos también se enteraran. Espero que se quede esta mujer, dijo Parvati Patil al terminar la clase, cuando todos se dirigieron hacia el castillo para la comida. Esto se parece más a lo que yo me imaginaba de cuidado de criaturas mágicas. Criaturas hermosas como los unicornios, no monstruos. ¿Y qué me dices de Hagrid?, replicó Harry enfadado, subiendo la pequeña escalinata. ¿Hagrid?, contestó Parvati, puede seguir siendo guardabosque, ¿no?
Mira Parvati 10 centavos cuando has sabido que Hagrid le haga daño a alguien, sea alumno, profesor e incluso al portero. Él siempre que puede ha ayudado a todos cuando nos ve en apuros, y si no lo crees pregúntales a tus padres que estudiaron aquí y Hagrid ya era el guardabosques, y si no lo sabes hasta el mismo Lucius Malfoy lo sacó de problemas. Y recuerda todas las criaturas hermosas que nos enseñó el año pasado. Este año los animales que está haciendo seguro son para el gorneo y la pseudo periodista solo escribe para dañar la imagen de la gente. Piensen antes de decidir, no se dejen engañar por esa cosa que se hace llamar periodista. Ha sido una buena clase, comentó Hermione. Yo no sabía ni la mitad de las cosas que la profesora Grubbly-Plank nos ha dicho sobre los Unic. Mira esto. La cortó Harry, y le puso bajo la nariz el artículo de El Profeta. Hermione leyó con la boca abierta. Reaccionó exactamente igual que Ron. ¿Cómo se ha podido enterar esa espantosa Skeeter? ¿Creéis que se lo diría a Hagrid? No, contestó Harry, que se abrió camino hasta la mesa de Fénix. Y se echó sobre una silla, furioso. Ni siquiera nos lo dijo a nosotros. Supongo que le pondría de los nervios que Hagrid no quisiera decirle un montón de cosas negativas sobre mí, y se ha dedicado a hurgar para desquitarse con él. Tal vez lo oyó decírselo a Madame Maxime durante el baile, sugirió Hermione en voz baja. La habrían visto en el jardín. Objetó Ron. Además, se supone que no puede volver a entrar en el colegio. Hagrid dijo que Dumbledore se lo había prohibido. A lo mejor tiene una capa invisible, dijo Harry, sirviéndose en el plato un cazo de guiso de pollo, con tanta furia contenida que lo salpicó por todas partes. Es el tipo de cosas que haría, ¿no? Ocultarse entre los arbustos para espiar a la gente. Nosotros no pretendíamos oír. Repuso Harry. No nos quedó otro remedio. El muy tonto, hablando sobre la giganta de su madre donde cualquiera podía oírlo. Tenemos que ir a verlo, dijo Harry. Esta noche, después de runas. Para decirle que queremos que vuelva. ¿Tú quieres que vuelva? Le preguntó a Hermione. Bueno, no voy a fingir que no me haya gustado este agradable cambio, tener por una vez una clase de cuidado de criaturas mágicas como Dios manda, pero quiero que vuelva Hagrid, por supuesto que sí. Se apresuró a añadir Hermione, temblando ante la furiosa mirada de Harry. De forma que esa noche, después de cenar, los tres volvieron a salir del castillo y fueron por los helados terrenos del colegio hacia la cabaña de Hagrid. Llamaron a la puerta, y les respondieron los atronadores ladridos de "Fan somos nosotros, Hagrid", gritó Harry, aporreando la puerta. «Abre». No respondió. Oyeron a Fan arañar la puerta, quejumbroso, pero esta siguió cerrada. Llamaron durante otros 10 minutos, y Ron incluso tocó en una de las ventanas, pero no obtuvo respuesta. «¿Por qué nos evita?», se lamentó Hermione, cuando finalmente desistieron y aprendieron el regreso al colegio. «Espero que no crea que a nosotros nos importa que sea un semiligante». Pero parecía que a Hagrid sí le importaba, porque no vieron ni rastro de él en toda la semana. No hizo acto de presencia en la mesa de los profesores a las horas de comer, no lo vieron ir a cumplir con sus obligaciones como guardabosque, y la profesora Grubbly-Plank siguió haciéndose cargo de las clases de cuidado de criaturas mágicas. Malfoy se relamía de gusto siempre que podía. «¿Se ha perdido a vuestro amigo el híbrido?», le susurraba a Harry siempre que había algún profesor cerca, para que éste no pudiera tomar represalias. «¿Se ha perdido el hombre elefante?». Había una visita programada a Hogsmeade para mediados de enero. Hermione se sorprendió mucho de que Harry pensara ir. «Pensé que querrías aprovechar la oportunidad de tener la sala común en silencio», comentó. «Tienes que ponerte en serio a pensar en el enigma». «Ah. Creo que ya estoy sobre la pista», mintió Harry. «¿De verdad?», dijo Hermione, impresionada. «Bien hecho». La sensación de culpa le provocó un retortijón de tripas, pero no hizo caso. Después de todo, todavía le quedaban 5 semanas para meditar en el enigma, y... eso era como 5 siglos. Además, si iba a Hogsmeade, tal vez pudiera encontrarse con Hagrid y persuadirlo de que volviera. Él, Ron y Hermione salieron del castillo el sábado, y atravesaron el campo húmedo y frío en dirección a las verjas. Al pasar junto al barco anclado en el lago, vieron salir a cubierta a Víctor Krum, sin otra prenda de ropa que el bañador. A pesar de su delgadez debía de ser bastante fuerte, porque se subió a la borda, estiró los brazos y se tiró al lago. «Está loco», exclamó Harry, mirando fijamente el renegrido pelo de Krum cuando su cabeza asomó en el medio del lago. «Es enero, debe de estar helado». «Hace mucho más frío en el lugar del que viene», comentó Hermione. «Supongo que para él está tibia». «Sí, pero además está el calamar gigante», señaló Ron.
Mientras recorrían la calle principal, cubierta de nieve enfangada, Harry estuvo muy atento por si vislumbraba a Hagrid, y propuso visitar las Tres Escobas después de asegurarse de que este no estaba en ninguna taberna. Se encontró tan abarrotada como siempre, pero un rápido vistazo a todas las mesas reveló que Hagrid no se encontraba allí. Desanimado, Harry fue hasta la barra con Ron y Hermione, le pidió a la señora Rosmerta 3 cervezas de mantequilla, y lamentó no haberse quedado en Hogwarts. ¿Pero es que ese hombre no va nunca a trabajar?, susurró Hermione de repente. Mirada. Señaló el espejo que había tras la barra, y Harry vio a Ludo Bagman allí reflejado, sentado en un rincón oscuro con unos cuantos duendes. Bagman les hablaba a los duendes en voz baja y muy despacio, y ellos lo escuchaban con los brazos cruzados y miradas amenazadoras. Harry se dijo que era bastante raro que Bagman estuviera allí, en las Tres Escobas, un fin de semana, cuando no había ningún acontecimiento relacionado con el torneo y, por lo tanto, nada que juzgar. Miró el reflejo de Bagman. Parecía de nuevo tenso, tanto como lo había estado en el bosque aquella noche antes de que apareciera la marca tenebrosa. Pero en aquel momento Bagman miró hacia la barra, vio a Harry y se levantó. Un momento, solo un momento. Oyó que les decía a los duendes, y Bagman se apresuró a acercarse a él cruzando la taberna. Acosar. ¿Cómo estás? Lo saludó. Había recuperado su sonrisa infantil. Tenía ganas de encontrarme contigo. ¿Va todo bien? Sí, gracias, respondió Harry. Me pregunto si podría decirte algo en privado. Harry, dijo Bagman, ¿nos podríamos disculpar un momento? Vale, repuso Ron, y se fue con Hermione en busca de una mesa. Bagman condujo a Harry hasta el rincón de la taberna más alejado de la señora Rosmerta. Bueno, solo quería felicitarte por tu espléndida actuación ante el colacuerno húngaro, Harry, dijo Bagman. Fue realmente soberbia. Gracias, contestó Harry, pero sabía que aquello no quería todo lo que Bagman decirle, porque sin duda podía haberlo felicitado delante de Ron y Hermione. Sin embargo, Bagman no parecía tener ninguna prisa por hablar. Harry lo vio mirar por el espejo a los duendes, que a su vez los observaban a ellos en silencio con sus ojos oscuros y rasgados. Una absoluta pesadilla, dijo Bagman en voz baja al notar que Harry también observaba a los duendes. Su inglés no es muy bueno, es como volver a entendérselas con todos los búlgaros en los mundiales de Quidditch, pero al menos aquellos los utilizaban unos signos que cualquier otro ser humano podía entender. Estos parlotean duendigonza, y yo solo sé una palabra en duendigonza. Bloodback, que significa pico de cavar. Y no quiero utilizarla por miedo a que crean que los estoy amenazando. Se rió con una risa breve y retumbante. ¿Qué quieren?, preguntó Harry, notando que los duendes no dejaban de vigilar a Bagman. Bueno, dijo Bagman, que de pronto parecía muy nervioso. Buscan a Barty Crouch. ¿Y por qué lo buscan aquí?, se extrañó Harry. ¿Estará en el ministerio, en Londres, no? En realidad no tengo ni idea de dónde está, reconoció Bagman. Digamos que, ha dejado de acudir al trabajo. Ya lleva ausente 2 semanas. El joven Perky, su ayudante, asegura que está enfermo. Parece que ha estado enviando instrucciones por lechuza mensajera. Pero te ruego que no le digas nada de esto a nadie, porque Rita Skeeter mete las narices por todas partes, y es capaz de convertir la enfermedad de Barty en algo siniestro. Probablemente diría que ha desaparecido como Berta Hawkins. ¿Se sabe algo de Berta Hawkins?, preguntó Harry. No, contestó Bagman, recuperando su aspecto tenso. He puesto a alguna gente en su busca a buena hora. Pensó Harry, y todo resulta muy extraño. Hemos comprobado que llegó a Albania, porque allí se vio con su primo segundo. Y luego dejó la casa de su primo para trasladarse al sur a visitar a su tía. Pero parece que desapareció por el camino sin dejar rastro. Que me parte un rayo si comprendo dónde se ha metido. No parece el tipo de persona que se fugaría con alguien, por ejemplo, pero ¿qué hacemos hablando de duendes y de Berta Hawkins? Lo que quería preguntarte es cómo te va con el huevo de oro. Muy bien, solo me falta un detalle, contestó Harry. Escucha, Harry, dijo en voz muy baja, todo esto me hace sentirme culpable. Te metieron en el torneo, tú no te presentaste, y. Su voz se hizo tan sutil que Harry tuvo que inclinarse para escuchar. Si puedo ayudarte, darte un empujoncito en la dirección correcta, siento debilidad por ti, la manera en que burlaste al dragón. Bueno, solo espero una indicación por tu parte. Harry miró la cara de Bagman, redonda y sonrosada, y los ojos azules de bebé, completamente abiertos. Se supone que tenemos que descifrarlo por nosotros mismos, ¿no?
repuso, poniendo mucho cuidado en decirlo como sin darle importancia y que no sonara una acusación contra el director del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos. Bueno, sí, admitió Bagman, pero, en fin, Harry, todos queremos que gane Hogwarts, ¿no? ¿Le ha ofrecido ayuda a Cedric? Bagman frunció levemente el entrecejo. No, no lo he hecho, reconoció. Bueno, como te dije, siento debilidad por ti. Por eso pensé en ofrecerte, bueno, gracias, respondió Harry, pero creo que ya casi lo tengo, me faltan un par de días. No sabía muy bien por qué rechazaba la ayuda de Bagman. Tal vez fuera porque era para él casi un extraño, y aceptar su ayuda le parecía que estaba mucho más cerca de hacer trampas que si se la pedía a Ron, Hermione o el resto de sus amigos e incluso Sirius. Bagman parecía casi ofendido, pero no pudo decir mucho más porque en ese momento se acercaron a Fred y George. Hola, señor Bagman, saludó Fred con entusiasmo. ¿Podemos invitarlo? No, contestó Bagman, dirigiendo a Harry una última mirada decepcionada. No, muchachos, muchas gracias. Fred y George se quedaron tan decepcionados como Bagman, que miraba a Harry como si éste lo hubiera defraudado. Bueno, tengo prisa, dijo. Me alegro de veros a todos. Buena suerte, Harry. Salió de la taberna a toda prisa. Los duendes se levantaron de las sillas y fueron tras él. Harry se reúne con Ron y Hermione. ¿Qué quería? Preguntó Ron en cuanto Harry se sentó. Quería ayudarme con el huevo de oro, explicó Harry. Eso no está bien, exclamó Hermione muy sorprendida. Es uno de los jueces. Y además, tú ya lo tienes, ¿no? Casi repuso Harry. Bueno, no creo que a Dumbledore le guste enterarse de que Bagman intenta convencerte de que hagas trampa, opinó Hermione, con expresión muy reprobatoria. Espero que intente ayudar igual a Cedric. Pues no. Se lo he preguntado, respondió Harry. Esos duendes no parecían muy amistosos, comentó Hermione, sorbiendo la cerveza de mantequilla. ¿Qué harían aquí? Según Bagman, busca a Crouch, explicó Harry. Sigue enfermo. No he ido a trabajar. A lo mejor lo está envenenando a Perky, sugirió Ron. Probablemente piensa que, si Crouch la palma, a él lo nombrarán director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Hermione le dirigió a Ron una mirada que quería significar no se bromea sobre esas cosas, y dijo. Es curioso que los duendes busquen al señor Crouch, normalmente tratarían con el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas, pero Crouch sabe un montón de lenguas, le recordó Harry. A lo mejor buscan un intérprete. Oh, exclamó Ron, mirando hacia la puerta. Acababa de entrar Rita Skeeter. Aquel día llevaba una túnica amarillo plátano y las uñas pintadas de un impactante color rosa, e iba acompañada de su barrigudo fotógrafo. Pidió bebidas, y junto con su fotógrafo pasó por en medio de la multitud hasta una mesa cercana a la de Harry, Ron y Hermione, que la miraban mientras se acercaba. Hablaba rápido y parecía muy satisfecha por algo. No parecía muy contento de hablar con nosotros, ¿verdad, Bozo? ¿Por qué será? ¿A ti qué te parece? ¿Y qué hará con todos esos duendes tras él? ¿Les estarían enseñando la aldea? ¡Qué absurdo! Siempre ha sido un mentiroso. ¿Estará tramando algo? ¿Crees que deberíamos investigar un poco? El infortunado exdirector de Deportes Mágicos, Ludo Bagman, ese es un comienzo con mucha garra, Bozo. Solo necesitamos encontrar una historia a la altura del titular. ¿Qué, tratando de arruinar la vida de alguien más? Preguntó Harry en voz muy alta. Algunos se volvieron a mirar. Al ver quién le hablaba, Rita Skeeter abrió muchos los ojos, escondidos tras las gafas con incrustaciones. Acosar. Dijo sonriendo. ¡Qué divino! ¿Por qué no te sientas con nosotros? No me acercaría a usted ni con una escoba de 10 metros, contestó Harry furioso. ¿Por qué le ha hecho eso a Hagrid? Rita Skeeter levantó sus perfiladísimas cejas. Nuestros lectores tienen derecho a saber la verdad, Harry. Solo cumplo con mi ¿qué más da que sea un semiligante? Gritó Harry. Él no tiene nada de malo. Toda la taberna se había sumido en el silencio. La señora Rosmerta observaba desde detrás de la barra, sin darse cuenta de que el pichel que llenaba de hidromiel rebosaba. La sonrisa de Rita Skeeter vaciló muy ligeramente, pero casi de inmediato tirón de los músculos de la cara para volver a fijarla en su lugar. Abrió el bolso de piel de cocodrilo, sacó la pluma abuela pluma y le preguntó. ¿Me concederías una entrevista para hablarme de la Hagrid que tú conoces? ¿El hombre que hay detrás de los músculos? ¿Sobre tu inaudita amistad y las razones que hay para ella? ¿Crees que puede ser para ti algo así como un sustituto del padre?
Hermione se levantó de pronto, agarrando la cerveza de mantequilla como si fuera una granada. Es usted una mujer horrible. Le dijo con los dientes apretados. No le importa nada con tal de conseguir su historia, ¿verdad? Cualquiera valdrá, ¿eh? Hasta Ludo Bagman, siéntate, estúpida, y no hables de lo que no entiendes, contestó fríamente Rita Skeeter, arrojándole a Hermione una dura mirada. Yo sé cosas sobre Ludo Bagman que te pondrían los pelos de punta, y casi les iría bien, añadió, observando el pelo de Hermione. Vámonos, dijo Hermione. Vamos, Harry, Ron. Salieron. Mucha gente los observaba mientras se iban. Harry miró atrás al llegar a la puerta. La pluma de Rita Skeeter estaba fuera del bolso y se deslizaba de un lado a otro por encima de un pedazo de pergamino puesto sobre la mesa. Ahora la tomará contigo, Hermione, dijo Ron con voz baja y preocupado mientras subían la calle, deshaciendo el camino por el que habían llegado. Que lo intento, replicó Hermione con voz chillona. Temblaba de rabia. Ya verás. ¿Con que soy una estúpida? Pagará por esto. Primero a Harry, luego a Hagrid. No hay que hacer enfadar a Rita Skeeter, añadió Ron nervioso. Te lo digo en serio, Hermione. Te buscará algo para ponerte en evidencia, mis padres no leen el profeta, así que no me va a meter miedo. Contestó Hermione, dando cuentos zancadas que a Harry y Ron les costaba trabajo seguirla. La última vez que Harry había visto a Hermione tan enfadada, le había pegado una bofetada a Draco Malfoy. Y Hagrid no va a seguir escondiendo la cabeza. Nunca tendría que haber permitido que lo alterara esa imitación de ser humano. Vamos. Hermione echó a correr y precedió a sus amigos durante todo el camino de vuelta por la carretera, a través de las verjas flanqueadas por cerdos alados y de los terrenos del colegio, hacia la cabaña de Hagrid. Las cortinas seguían corridas, y al acercarse oyeron los ladridos de Fang. Hagrid. Gritó Hermione, aporreando la puerta delantera. Ya estás bien, Hagrid. Sabemos que estás ahí dentro. A nadie le importa que tu madre fuera una giganta. No puedes permitir que esa asquerosa de Skeeter te haga esto. Sal, Hagrid, deja de. Se abrió la puerta. Hermione dijo a Cerel, y se calló de repente, porque acababa de encontrarse cara a cara no con Hagrid sino con Albus Dumbledore. Buenas tardes, saludó el director en tono agradable, sonriéndoles. ¿Qué, queríamos ver a Hagrid?, dijo Hermione con timidez. Sí, lo suponía, repuso Dumbledore con ojos risueños. ¿Por qué no entráis? Bien, aceptó Hermione. Los tres amigos entraron en la cabaña. En cuanto Harry cruzó la puerta, Fang se balanceó sobre él ladrando como loco, e intentó lamerle las orejas. Harry se libró de Fang y miró a su alrededor. Hagrid estaba sentado a la mesa, en la que había 2 tazas de té. Parecía hallarse en un estado deplorable. Tenía manchas en la cara, y los ojos hinchados, y, en cuanto al cabello, se había pasado al otro extremo. Lejos de intentar dominarlo, en aquellos momentos parecía un entramado de alambres. Hola, Hagrid, saludó Harry. Hagrid levantó la vista. La respondió, con la voz muy tomada. Creo que nos hará falta más té, dijo Dumbledore, cerrando la puerta tras ellos. Sacó la varita, hizo una floritura con ella, y en medio del aire apareció, dando vueltas, una bandeja con el servicio de té y un plato de bizcochos. Dumbledore la hizo posarse sobre la mesa, y todos se sentaron. Hubo una breve pausa, y luego el director dijo: ¿Has oído por casualidad lo que gritaba la señorita Granger, Hagrid? Hermione se puso algo colorada, pero Dumbledore le escuchó y prosiguió. Parece ser que Hermione, Harry y Ron aún quieren ser amigos tuyos, a juzgar por la forma en que intentaban echar la puerta abajo. Por supuesto que sí, exclamó Harry mirando a Hagrid. Te tiene que importar un bledo lo que esa vaca, perdón, profesor, añadió apresuradamente, mirando a Dumbledore. Me he vuelto sordo por un momento y no tengo la menor idea de qué es lo que ha dicho, dijo Dumbledore, jugando con los pulgares y mirando al techo. Bien, dijo Harry mansamente. Solo quería decir, ¿cómo pudiste pensar, Hagrid, que a nosotros podía importarnos lo que esa mujer escribió de ti? 2 gruesas lágrimas se desprendieron de los ojos color azabache de Hagrid y cayeron lentamente sobre la barba enmarañada. Aquí tienes la prueba de lo que te he estado diciendo, Hagrid, dijo Dumbledore, sin dejar de mirar al techo. Ya te he mostrado las innumerables cartas de padres que te recuerdan de cuando estudiaron aquí, diciéndome en términos muy claros que, si yo te despidiera, ellos tomarían cartas en el asunto. No todos, repuso Hagrid con voz ronca. No todos los padres quieren que me quede.
Realmente, Hagrid, si lo que buscas es la aprobación de todo el mundo, me temo que te quedarás en esta cabaña durante mucho tiempo, replicó Dumbledore, mirando severamente por encima de los cristales de sus gafas de media luna. Desde que me convertí en el director de este colegio no ha pasado una semana sin que haya recibido al menos una lechuza con quejas por la manera en que llevo las cosas. ¿Pero qué tendría que hacer? ¿Encerrarme en mi estudio y negarme a hablar con nadie? Ya, pero tú no eres un semiligante, contestó Hagrid con voz ronca. Hagrid, mira los parientes que tengo yo, dijo Harry furioso. Mira a los Dursley. Bien observado, aprobó el profesor Dumbledore. Mi propio hermano, Aberforth, fue perseguido por practicar encantamientos inapropiados en una cabra. Salió todo en los periódicos, pero ¿crees que Aberforth se escondió? No lo hizo. Siguió con lo suyo, como de costumbre, con la cabeza bien alta. Vuelve a las clases, Hagrid pidió Hermione en voz baja. Vuelve, por favor. Te echamos de menos. Hagrid tragó saliva. Nuevas lágrimas se derramaron por sus mejillas hasta la barba. Dumbledore se levantó. Me niego a aceptar tu dimisión, Hagrid, y espero que vuelvas al trabajo el lunes, dijo. Nos veremos en el gran comedor para desayunar, a las 8:30. No quiero excusas. Buenas tardes a todos. Dumbledore salió de la cabaña, deteniéndose solo para rascarle las orejas a Fang. Cuando la puerta se cerró tras él, Hagrid comenzó a sollozar tapándose la cara con las manos, del tamaño de ruedas de coche. Hermione le dio unas palmadas en el brazo, y al final Hagrid levantó la vista, con los ojos enrojecidos, y dijo: Dumbledore es un gran hombre, sí que lo es, afirmó Ron. ¿Puedo tomar uno de estos bizcochos, Hagrid? Todos los que quieras, contestó Hagrid, secándose los ojos con el reverso de la mano. Tiene razón, desde luego. Todos tenéis razón. He sido un tonto. A mi padre le hubiera dado vergüenza la forma en que me he comportado, derramó más lágrimas, pero se las secó con decisión y dijo: Nunca os he enseñado fotos de mi padre, ¿verdad? Aquí tengo una. Hagrid se levantó, fue al aparato, abrió un cajón y sacó de él una foto de un mago de corta estatura. Tenía los mismos ojos negros de él, y sonreía sentado sobre el hombro de su hijo. Hagrid debía de medir entonces sus buenos 2,5 metros de altura, a juzgar por el manzano que había a su lado, pero su rostro era lampiño, joven, redondo y suave. Seguramente no tendría más de una vez años. Fue tomada justo después de que entré en Hogwarts, dijo Hagrid con voz ronca. Mi padre se sintió muy satisfecho, aunque yo no pudiera ser mago, porque mi madre, ya sabéis. Naturalmente, nunca fui nada del otro mundo en esto de la magia, pero al menos no llegó a enterarse de mi expulsión. Murió cuando yo estaba en segundo. Dumbledore fue el único que me defendió después de que falló mi padre. Me dio el puesto de guardabosque, confía en la gente. Le da a todo el mundo una segunda oportunidad. Eso es lo que lo diferencia de otros directores. Aceptará a cualquiera en Hogwarts, mientras valga. Sabe que uno puede merecer la pena incluso aunque su familia no haya sido, bueno, del todo respetable. Pero hay quien no lo comprende. Los hay que siempre están contra uno, los hay que fingen que simplemente tienen esqueleto grande en vez de levantarse y decir: soy lo que soy, no me avergüenzo. Mi padre me dijo que no me avergonzara nunca, que había quien estaría contra mí, pero que no merecía la pena molestarse por ellos. Y tenía razón. He sido un idiota. Y, en cuanto a ella, no voy a volver a preocuparme, os lo prometo. Esqueleto grande, ya le daré esqueleto grande. Harry, Ron y Hermione se miraron nerviosos unos a otros. Harry antes se hubiera llevado de paseo a 50 escregutos que admitió ante Hagrid que había escuchado su conversación con Madame Maxime, pero Hagrid seguía hablando, aparentemente inconsciente de haber dicho algo extraño. ¿Sabes una cosa, Harry? Dijo, apartando la mirada de la fotografía de su padre, con los ojos muy brillantes. Cuando te vi por primera vez, yo recordaste un poco a mí mismo. Tus padres muertos, y tú te sentiste como si no te merecieras venir a Hogwarts, ¿recuerdas? Y ahora mírate. Campeón del colegio. Miró a Harry un instante y luego dijo, muy serio. ¿Sabes lo que me gustaría, Harry? Me gustaría que ganaras, de verdad. Eso les enseñaría a todos, que no hay que ser de sangre limpia para conseguirlo. No te tienes que avergonzar de lo que eres. Eso les enseñaría que es Dumbledore el que tiene razón dejando entrar a cualquiera siempre y cuando sea capaz de hacer magia. ¿Cómo te va con ese huevo, Harry? Muy bien, dijo Harry. Genial. En el entristecido rostro de Hagrid se dibujó una amplia sonrisa. Ese es mi chico, muéstraselo, Harry, muéstrales quién eres. Véncelos.
Aquella tarde Harry volvió al castillo con Ron y Hermione, incapaz de desvanecer la imagen de la expresión de contento en la cara de Hagrid cuando se lo había imaginado ganando el torneo. Y, cuando volvió a la cama, se había forjado un propósito muy claro. Era ya hora de saber qué era lo que le iban a quitar las sirenas. Nos hemos llevado lo que más valores, y para localizar tienes una hora. Tengo que ir en busca de gente que no puede utilizar su voz sobre la tierra, dijo pensativamente. Las sirenas. ¿Pero qué puede ser lo que me quiten? Harry decidió revisar de sus posesiones el mapa del merodeador y lo activó, pensando que en él podía ver quién de sus tutores estaba levantado. Con el fin de ver si ellos como sustitutos de sus padres podrían darle una pista, aunque sabía que el director no podría ya que era parte del jurado, y con esos pensamientos revisó el mapa. No, las motas que correspondían a Filch y a la señora Norris estaban quietas en la conserjería. Aparte de Peeves, que botaba en el piso de arriba por la sala de trofeos, parecía que no se movía nada más. Cuando vio otra cosa en el mapa, algo evidentemente extraño. No, Peeves no era lo único que se movía. Había una motita que iba de un lado a otro en una habitación situada en la esquina inferior izquierda. El despacho de Snape. Pero la mota no llevaba la inscripción Severus Snape, sino Bartemius Crouch. Harry miró fijamente la mota. Se suponía que el señor Crouch estaba demasiado enfermo para ir al trabajo o para asistir al baile de Navidad. ¿Qué hacía entonces colándose en Hogwarts a la 1 de la madrugada? Harry observó atentamente los movimientos de la mota por el despacho, que se detenía aquí y allá. Harry dudó, pensando, ¿qué se traía Crouch? Entreía mirando el mapa, reflexionando. La verdad era que no parecía propio del correcto y legalista señor Crouch meterse furtivamente en el despacho de otro a aquellas horas de la noche. De repente Harry distingo la mota con el letrero de Snape, que salía de sus aposentos en dirección a su despacho cuando vio que se juntaban las motas con las de Filch y su gata. Unos segundos después vio a la mota con el letrero de Bartemius Crouch. ¿Qué es esto? ¿Una fiesta nocturna? Vio como las tres motas se separaban y cada una regresaba a sus áreas. Snape hacia sus aposentos, Bartemius Crouch a los aposentos de Moody y Filch junto con su gata subiendo hacia la sala de trofeos. A la mañana siguiente muy temprano se levantó y pidió una audiencia con sus tutores, ya que lo visto en el mapa era trascendental para lo que ya sabían pero no se imaginaban quién era en realidad el falso Moody, pero tanto Albus como Ariadna y los profesores le indicaron que por ser el primer día de clases la reunión tendría que efectuarse hasta pasada la cena. Harry les pidió que solo ellos estuviesen presentes, que no fuera a ir nadie más porque entonces él no podría contarles lo que tenía que decir. Aunque no lo dijeron con extrañeza, aceptaron la reunión para la hora convenida. Una vez hecho esto, pensó Harry, ahora como les digo, le digo que los vi en el mapa, pero qué bruto. ¿Y ahora qué hago? Se vistió rápidamente y levantó a Ron y le dijo que lo esperaba abajo en la sala común, que había algo muy importante que resolver, y sin más fue por Neville y le repitió lo mismo, bajando esperando que ni Hermione, Luna y Ginny se hubieran salido ya a desayunar, bajando rápidamente la escalera pero encontró la sala desierta. Se fija en el reloj y vio que eran apenas las 6 de la mañana. Al cabo de media hora bajaron Ron y Neville preguntando que para qué los había levantado tan temprano. Él les respondió que esperaban, que estaba esperando a las compañeras, lo cual no tardó mucho ya que como siempre Hermione normalmente bajaba cerca de las 7, por lo que le pidió que si podía llamar a Luna y Ginny, que tenían que hablar urgentemente los 6. Hermione se regresó por sus compañeras. Ya a los 10 minutos se presentaron las 3. Harry les pidió que se sentaran en la mesa más alejada y que por favor no hiciesen aspavientos ni alzasen la voz, que no quería que nadie escuchara su conversación. Sentándose los 6. Calificaciones con Hermione y con Harry. A los 15 minutos de estar discutiendo cuál sería la mejor forma de explicar, Luna les pidió la palabra y explicó: es simple, mira Harry, lo único que tienes que decir es que fue tu abuela la que te reveló lo que había visto, y siendo ella la más grande adivinadora de nuestro mundo nadie tendría cómo cuestionarte. Hermione estuvo de acuerdo inmediatamente y se puso a inventar la versión que daría a sus tutores. Las clases transcurrieron en la mañana sin ninguna complicación. A la hora de la comida en el gran comedor planearon la junta de la noche, al grado que no se contaron casi los últimos para asistir a la clase de cuidado de criaturas mágicas, y estando intrigados su amigo Hagrid asistiría a darla. Después de la plática que sostuvieron con él, salieron corriendo y afanosos bajaron rumbo a la cabaña de Hagrid cuando lo vieron parado en su puerta con su perro y dando voces para que se apuraran. Malfoy se quedó de una pieza al verlo junto con sus amigos cuando oyó la voz tronante de Hagrid diciéndole: quédate donde estás, Draco, con tus amigos y vayan a la enfermería a que les revisan la mordedura de un animal que no tiene boca, y apúrense, ahí los está esperando al profesor Snape, él les dará sus deberes para esta clase.
Los demás síganme silenciosos. Todos los alumnos, ya que no esperaban esa reacción del profesor, lo siguió al mismo sitio donde en la primera clase las enseñó el hipogrifo, aunque con temor se fueron acercando a la valla y lo que lograron distinguir que en el predio se encontraban un sinnúmero de animales mágicos que jamás habían visto. Todos eran muy jóvenes, había de todo lo que habían leído y de otros que ni siquiera habían imaginado: 3 unicornios, 2 centauros, 1 hipogrifo, 4 pegasos, un ent, 2 ninfas, 2 dridas, un golem, 5 hadas, 4 duendes verdes y en un estanque del tamaño de una alberca 2 pequeñas sirenas hembra y macho, los cuales a Grid les indicó que eran cuatitos. Todos se quedaron maravillados por lo que veían cuando Hagrid les informó que todos podían tocarlos con mucho cuidado y que durante esas 2 horas les explicaría las características mágicas de cada uno. Pero antes les tenía que preguntar, que porque nunca habían tenido la confianza de preguntarle o pedirle que querían estudiar, que aunque él era un mago no era un adivino como su profesora de adivinación, que tuviesen la confianza de pedirles lo que querían y que si estaba en sus posibilidades les daría gusto en llevarles algún ejemplar, y que no todos los animales mágicos eran factibles de llevar, como los caballos de la escuela de Beauxbatons, los yetis del Himalaya, los pies grandes, y había otros que solo algunos podían ver, ya que se requería de cierta condición para poder verlos, a los que varios preguntaron como cuáles, pero antes que respondiera el profesor fue Luna la que respondió: los caballos que tiran de las carretas cada vez que llegamos al colegio y se llaman testral. Varios de sus compañeros voltearon a verla con incredulidad, pero antes de que pudiesen decirle una palabra, Hagrid le otorgó 20 puntos por tan brillante respuesta, explicándoles al resto de los alumnos que estos caballos solo se podía ver si se había visto morir a un ser de su clase, que aunque en la escuela la manada era de más de 150 animales, que él supiera solo de los alumnos de todo el colegio no más de 10 de ellos podrían verlos, por lo que Parvati Patil y Lisa Turpin le preguntaron intrigadas a Luna que ella a quien había visto morir, respondiendo esta: a mi madre, cuando apenas cumplía 8 años. Hagrid les pidió que de tarea les encargaba algo simple, que le escribieran en un pergamino qué tipo de animales querrían conocer en las clases que faltaban de esa fecha hasta fin de curso, y que si alguna de las solicitudes no era posible les explicaría el porqué y todas las características mágicas de dichos seres, y que recordaran que él también sabía de todos los animales que causaban miedo, y viendo a Ron les dijo: como las acromántulas. De regreso al gran comedor, todos los alumnos hablaban maravillas de esa última clase y deseaban que después de la cena se pondrían a hacer la tarea de esa clase. Al ir subiendo las escalinatas de la puerta principal, Harry distinguió parado en la puerta al profesor Moody, por lo que inmediatamente cerró su mente y siguió avanzando en silencio, y al pasar junto a este oyó: ahora quiero hacerte una pregunta, Potter, dijo Moody, en un tono mucho más frío. A Harry le dio un vuelco el corazón. Se lo había estado temiendo. Moody miró a Harry. ¿Alguna vez has pensado en ser Auror, Potter? No, respondió Harry, desconcertado. Tienes que planteártelo, dijo Moody moviendo la cabeza de arriba a abajo y mirando a Harry apreciativamente. Sí, en serio. Y Moody pensaba que él, Harry, debía hacerse Auror. Una idea interesante, pero después Harry pensó que antes de elegirlo como carrera debía comprobar si todas las Aurores estaban tan llenas de cicatrices. Terminada la cena, él esperó hasta ver que los profesores se retiran y les comentó a sus amigos: es hora, espero todo salga como lo planeamos. Hermione le comentó: cierra tu mente lo más que puedas, recuerda que vas a estar ante 2 magos que son de lo mejor en leer los pensamientos. Harry estuvo de acuerdo y salió rumbo a la dirección. Al llegar a ella inmediatamente dijo: bastones de caramelo, y la estatua empezó a girar y él subió. Al arribar al despacho estaban presentes los 8 tutores, incluida Alice Longbottom, a quien él no había tratado nunca como tutora y madrina, por lo que después de saludar a Ariadna se apresuró a saludarla y después saludó al resto de los tutores. Cuando Harry terminó fue el propio Albus Dumbledore el que le preguntó: dinos, Harry, ¿cuál es el motivo de esta reunión? Y permíteme felicitarte, no me ha sido posible ver tus pensamientos y esto quiere decir que las enseñanzas de tus ancestros han sido satisfactorias. Harry les respondió: mi abuela anoche me hizo una revelación, profesor Snape. Ayer por la noche usted se percató que alguien había abierto su despacho y que le faltan algunas sustancias, y más tarde se reunió con el conserje y posteriormente con Moody. ¿Eso es cierto? Y que con eso, que no era Moody sino Barty Crouch, y que como el verdadero Barty Crouch se encuentra delicado, tendría que ser su hijo o su padre. Es por eso que pedí esta reunión. Albus inmediatamente se quedó pensando y como hablando para sí mismo: el padre de Crouch era Dean y murió hace muchos años al principio de los asesinatos de Tom, por eso Barty los trataba de acabar con tanto ahínco.
ahora cuando su hijo fue descubierto como mortífago él se derrumbó, pero se supone que el hijo murió en Azkaban, pero Albus, comentó la profesora McGonagall, y la madre que se sabe de ella. Snape intervino y dijo: es cierto, no se sabe qué fue de ella y si el verdadero hijo está vivo, ¿dónde estuvo todo este tiempo escondido? Y si me faltan productos Harry que son para hacer poción multijugos, pondré alarmas en mi almacén para evitar más robos. Dicho esto, cuando todos se quedaron en silencio, se oyó una voz de ultratumba que interpeló: no ponga nada, profesor, deje que las cosas sigan su camino, este será el nacimiento del nuevo señor, tenebroso, pero recibirá una lección que no podrá comprender, y Harry logrará salir solo con una pequeña herida que podrá ser sanada rápidamente y no dejará huella. Harry, lo que viste lo hizo tu padre y jamás miente, confíen en lo que les digo, yo estoy a su cuidado y vigilaré que lo que les he dicho se cumpla. Aunque si te vas a impresionar y a ver una desgracia, pero no es a ti, es alguien que su momento esté próximo y él no lo sabrá hasta entonces. Ya descifraste el enigma de que te van a quitar las sirenas a ti y a los otros campeones, exclamó Hermione, intrigada porque ella tampoco atinaba que podía ser. Habían especulado noches y clases enteras sin llegar a nada concreto. Baja la voz. Solo me falta eso, ¿de acuerdo? Ocupaban un pupitre justo al final del aula de encantamientos. Aquel día tenían que practicar lo contrario del encantamiento convocador: el encantamiento repulsor. Debido a la posibilidad de que ocurrieran desagradables percances cuando los objetos cruzaban el aula por los aires, el profesor Flitwick había entregado a cada estudiante una pila de cojines con los que practicaban, suponiendo que estos no le harían daño a nadie aunque erraran su diana. No era una idea desacertada, pero no acababa de funcionar. La puntería de Neville, sin ir más lejos, era tan mala que no paraba de lanzar por el aula cosas mucho más pesadas. Como, por ejemplo, al propio profesor Flitwick. Olvidaos por un minuto del enigma ese, ¿queréis?, susurró Harry, mientras el profesor Flitwick, con aspecto resignado, pasaba volando por su lado e iba a aterrizar sobre un armario grande. Lo que quiero es hablaros de Snape y Moody. Aquella clase era el marco ideal para contar secretos, porque la gente se divertía demasiado para prestar atención a las conversaciones de otros. Durante la última media hora, en episodios susurrados, Harry les había relatado su aventura con sus tutores. ¿Y por qué se hace el enfermo el señor Crouch?, preguntó a su vez Hermione. Es un poco raro que no pueda venir al baile de Navidad, pero que, cuando le apetece, se meta en el castillo en medio de la noche. Para su sorpresa, el cojín que le habían lanzado cruzó el aula sin desviarse y aterrizó de forma impecable sobre el de Hermione. Por supuesto, la solución sería que les quitaran algo vivo que ellos valoren, dijo Hermione, pero de Crunch ni Fleur tienen algo aquí que ellos valoren. Si por eso digo ya mí que me pueden quitar, no tengo a ningún familiar y menos a mis tíos, por mí se quedan en el lago. Ron se rió y Hermione no le hizo gracia, exactamente igual que había ocurrido antes de enfrentarse al Colacuerno. El tiempo se puso a correr como si alguien hubiera embrujado los relojes para que fuera más aprisa. Faltaba una semana para el 24 de febrero, aún quedaba tiempo. 5 días, tenía que ir encontrando algo sin demora. 3 días, por favor, que pueda encontrar algo. Por favor. Cuando quedaron 2 días, Harry volvió a perder el apetito. Lo único bueno del desayuno de lunes fue el regreso de la lechuza parda que le había enviado a Sirius. Le arrancó el pergamino, lo desenrolló y vio la carta más corta que Sirius le había escrito nunca. Envíame la lechuza de vuelta indicando la fecha de tu próximo permiso para ir a Hogsmeade. Harry giró la hoja para ver si podía algo más, pero estaba en blanco. Este fin de semana no, el siguiente, susurró Hermione, que había leído la nota por encima del hombro de Harry. Toma, ten mi pluma y envíale otra vez la lechuza. Harry anotó la fecha en el reverso de la carta de Sirius, la ató de nuevo a la pata de la lechuza parda y la vio remontar el vuelo. ¿Qué esperaba? ¿Algún consejo sobre qué le podrían quitar? ¿Para qué querrá saber lo del próximo permiso para ir a Hogsmeade?, preguntó Ron. No lo sé, dijo Harry desanimado. Se había esfumado la momentánea felicidad que lo había embarcado al ver la lechuza. Vamos, nos toca cuidado de criaturas mágicas. Ya fuera porque Hagrid intentara compensarlo, ¿qué nuevo animal les llevaría ahora? El caso es que desde su vuelta había proseguido las clases de estas sobre los diversos animales y para esta ocasión les llevo unos cartelones con unas aves fénix.
de forma que pudiesen ver todos los ángulos del ave, y les mencionó que él en su vida solo había tenido la oportunidad de ver a dos, la del señor director y una maravillosa hembra que poseía un amigo del que eran de lo más hermoso que él había podido contemplar. Harry agradeció que no diera su nombre y se convenció de que Hagrid sabía de animales hermosos tanto como de monstruos, aunque era evidente que existía decepcionante la carencia de los alumnos por ver este tipo de animales, y les comentó aquel día había logrado que la madre le prestase sus dos potrillos de unicornio, que, a diferencia de los unicornios adultos, eran de color dorado. Parvati y Lavender se quedaron extasiadas al verlos, e incluso Pansy Parkinson tuvo que hacer un gran esfuerzo para disimular lo mucho que le gustaban. Son más fáciles de ver que los adultos, explicaba Hagrid a la clase. Cuando tienen unos 2 años de edad se vuelven de color plateado, ya a los 4 les sale el cuerno. No se vuelven completamente blancos hasta que son plenamente adultos, más o menos a los 7 años. De recién nacidos son más confiados, admiten incluso a los chicos. Vamos, acercaos un poco. Si queréis podéis acariciarlos, dadles unos terrones de azúcar de esos. ¿Estás bien, Harry?, murmuró Hagrid, haciéndose a un lado, mientras la mayoría se arracimaba en torno a los potros. Sí, pero un poco nervioso, ¿verdad? Un poco. Harry, dijo Hagrid apoyándole en el hombro su enorme mano, lo que hizo que las rodillas de Harry se doblaran bajo el peso. Me preocuparía por ti si no te hubiera visto enfrentarte a ese colacuerno. Pero ahora sé que eres capaz de cualquier cosa. Con todo lo que me has enseñado en este semestre he aprendido más que en los 3 primeros años que estudié aquí. Así que no estoy nada preocupado. Lo harás muy bien. Ya has descifrado el enigma, ¿no? Harry afirmó con la cabeza, pero al hacerlo lo acometió un loco impulso de preguntarle si él sabía que le iban a quitar. Y vas a ganar, masculló Hagrid, volviendo a darle palmadas en el hombro, de forma que Harry sintió que se hundía 5 centímetros en el suelo embarrado. Perder. Lo presento. Vas a ganar, Harry. No tuvo valor para borrar de la cara de Hagrid la feliz sonrisa de confianza. Fingiendo que se interesaba por los pequeños unicornios, hizo un esfuerzo para sonreír a su vez y se adelantó para acariciarles el cuello, como hacían todos. La noche anterior a la segunda prueba, Harry se sintió como atrapado en una pesadilla. Él, Ron y Hermione estaban en la biblioteca a la puesta del sol, pasando febrilmente página tras página de encantamientos, ocultos unos de otros por enormes pilas de libros amontonados en la mesa. El corazón le daba un vuelco a Harry. Creo que es imposible, declaró la voz de Ron desde el otro lado de la mesa. No hay nada. Nada. Cada libro que habla del torneo de los 3 magos desde su fundación no explica una prueba parecida o igual. Pareciese que en cada uno de los torneos las pruebas fueron diferentes y con pruebas totalmente distintas. Hay una manera de hacerlo, insistió Hermione enfadada. Tienes que haberla. Parecía tomarse como una afrenta personal la falta de información útil que había sobre el tema en la biblioteca. Nunca le había fallado. Ya sé lo que tendría que haber hecho, dijo Harry, dejando descansar la cabeza en el libro. El último torneo de los 3 magos y era del siglo pasado. Estaba exhausto. Ron le mencionó que se convirtiera en un pez, lleva unos cuantos años convertirse en animago, y después hay que registrarse y todo eso, dijo Hermione vagamente, echándole un vistazo al índice de problemas mágicos extraordinarios y sus soluciones. La profesora McGonagall nos lo dijo, ¿recordáis? Hay que registrarse en el departamento contra el uso indebido de la magia, y decir en qué animal se convierte uno y con qué marcas, de qué color, para que no se pueda hacer mal uso de ello. Estaba hablando en broma, Hermione, le aclaró Ron cansinamente. Ya sé que no me puedo convertir en rana o pez mañana por la mañana. A mí no me importaría, dijo la voz de Fred Weasley. Daría que hablar, ¿no? Harry, Ron y Hermione levantaron la vista. Fred y George acababan de salir de detrás de unas estanterías. ¿Qué hacéis aquí?, les preguntó Ron. Buscaros, repuso George. McGonagall quiere que vayas, Ron. Y tú también, Hermione. ¿Por qué?, dijo Hermione, sorprendida. Ni idea, pero estaba muy seria, contestó Fred. Tenemos que llevaros a su despacho, explicó George. Ron y Hermione miraron a Harry, que sintió un vuelco en el estómago. ¿Iría a echarles una reprimenda? A lo mejor se había dado cuenta de lo mucho que lo ayudaban, cuando se suponía que tenía que arreglarlas él solo. Nos veremos en la sala común, le dijo Hermione a Harry al levantarse con Ron. Los dos parecían nerviosos. Volvió a la sala común de Fénix, se acomodó en su sillón favorito y continúa cavilando en lo que podría ser. Crookshanks se subió al regazo de Harry y se ovilló, ronroneando. La sala común se fue vaciando poco a poco.
No paraban de desearle suerte para la mañana siguiente con voces tan alegres y confiadas como la de Hagrid. Todos parecían convencidos de que estaba a punto de llevar a cabo otra sorprendente actuación como la de la primera prueba. Harry no les podía contestar. Solo movía la cabeza de arriba a abajo, como si tuviera una pelota de goma en la mitad de la garganta. Cuando faltaban 10 minutos para las 12 de la noche, se quedó en la sala a solas con Crookshanks. Había pensado todas las posibilidades, y Ron y Hermione seguían sin volver. Me rindo, se dijo a sí mismo. No puedo. No tendré más remedio que bajar al lago mañana y ver que me quitaron. Olvidando que tenía a Crookshanks en el regazo, se levantó de repente. El gato bufó molesto al caer al suelo, le dirigió a Harry una mirada de enfado y se marchó ofendido con su cola de cepillo levantada, pero en esos momentos Harry subía ya a toda prisa por la escalera de caracol que llevaba al dormitorio. Guardaría la capa invisible y volvería a la sala común a descifrar qué le podía quietar, ya que él sabía que su baúl era impenetrable y había tenido la precaución de guardar todas sus pertenencias en él. Si no había más remedio, pasaría la noche en ella. Lumos. Susurró Harry 15 minutos después, bajar a la sala común decidiendo esperar a sus amigos. De vez en cuando consultaba el reloj. La 1 de la madrugada, las 2 de la madrugada, la única forma de aguantar era repetirse una y otra vez. En un momento entrarán por la puerta quedándose dormido y sintió que era atravesado por su escoba. Me haces daño, quita, ay. Harry Potter debe despertar, señor. Deja de golpearme. Dobby debe golpear a Harry Potter para que despierte, señor. Abrió los ojos. Seguía en la sala común. Y la mejilla que tenía apoyada en el descanso del sillón. Se incorporó y se colocó bien las gafas, parpadeando ante la brillante luz del día. Harry Potter tiene que darse prisa. Chilló Dobby. La segunda prueba comienza dentro de 10 minutos, y Harry Potter, 10 minutos. Repitió Harry con voz ronca. 10 minutos. Miró su reloj. Dobby tenía razón. Eran las 9:20. Un enorme peso muerto le cayó del pecho al estómago a prisa. Harry Potter. Lo apremió Dobby, tirándole de la manga. Se supone que tiene que bajar al lago con los otros campeones, señor. Es demasiado tarde, Dobby, dijo Harry desesperanzado. No puedo afrontar la prueba, porque no sé qué me quitarán. Harry Potter afrontará la prueba. Exclamó el elfo con su aguda voz. Dobby sabía que Harry, por estar pensando en que le quitarían, no le había pedido a Longbottom las algas, así que Dobby lo ha hecho por él. ¿Qué? Pero tú no sabes en qué consiste la segunda prueba. Claro que Dobby lo sabe, señor. Harry Potter tiene que entrar en el lago, buscar su prenda, buscar mi qué. Y liberarla de las sirenas y los tritones. ¿Qué quiere decir prenda? Su prenda, señor, su prenda. La prenda que le dio este jersey a Dobby. Dobby tiraba del encogido jersey de color rojo oscuro que llevaba encima de los pantalones cortos. ¿Qué? Dijo Harry con un hilo de voz. ¿Tienen a Ron? Lo que Harry Potter más puede valorar, señor. Chilló Dobby. Y pasada una hora, negras perspectivas. Recitó Harry, mirando horrorizado al elfo. Demasiado tarde, ya no habrá salida. ¿Qué tengo que hacer, Dobby? Tiene que comer esto, señor. Dijo el elfo, y, metiéndose la mano en el bolsillo de los pantalones, sacó una bola de algo que parecían viscosas colas de rata de color gris verdoso. Justo antes de entrar en el lago, señor. ¿Branquialgas? Preguntó Harry, mirando las branquialgas. Gracias a ellas, Harry Potter podrá respirar bajo el agua, señor. Como le dijo el señor Neville. Dobby, le dijo Harry frenético. Dobby está completamente seguro, señor. Contestó el elfo muy serio. Dobby oye cosas, señor. Es un elfo doméstico, y recorre el castillo encendiendo chimeneas y fregando suelos. Dobby oyó a la profesora McGonagall y al profesor Moody en la sala de profesores, hablando sobre la próxima prueba. Dobby no puede permitir que Harry Potter pierda su prenda. Las dudas de Harry quedaron despejadas. Poniéndose en pie de un salto, se quitó la capa invisible, la guardó en la mochila, cogió las branquialgas y se las metió en el bolsillo, y luego salió a toda velocidad, con Dobby pisándole los talones. Dobby tiene que volver a las cocinas, señor. Chilló Dobby al entrar en el corredor. Si no, se darán cuenta de que no está. Buena suerte, Harry Potter, señor, buena suerte. Hasta luego, Dobby. Gritó Harry, que echó a correr lo más aprisa que podía por el corredor, y luego bajó los peldaños de la escalera de 3 en 3. En el vestíbulo se encontró con algunos rezagados que dejaban el gran comedor después de desayunar y, traspasando las puertas de roble, se dirigieron al lago para contemplar la segunda prueba.
Se quedaron mirando a Harry, que pasó a su lado como una flecha, arrollando a Colin y Dennis Creevey al sortear de un salto la breve escalinata de piedra, para luego salir al frío y claro exterior. Al bajar a la carrera por la explanada, vio que las mismas tribunas que habían rodeado en noviembre el cercado de los dragones estaban ahora dispuestas a lo largo de una de las orillas del lago. Las graduadas, llenas a rebosar, se reflejaban en el agua. El eco de la algarabía de la emocionada multitud se propagaba de forma extraña por la superficie del agua y llegaba hasta la orilla por la que Harry corría a toda velocidad hacia el tribunal, que estaba sentado en el borde del lago a una mesa cubierta con tela. Fleur y Krum se hallaban junto a la mesa, y lo observaban acercarse. Estoy aquí, dijo sin aliento a Harry, que patinó en el barro al tratar de detenerse en seco y salpicó sin querer los tobillos de Fleur disculpándose de inmediato. ¿Dónde estabas?, inquirió una voz severa y autoritaria. La prueba está a punto de dar comienzo. Miró hacia el lugar del que provenía la voz. Era Perky Weasley, sentado en la mesa del tribunal. Nuevamente faltaba el señor Crouch. Bueno, Perky, dijo Ludo Bagman, que parecía muy contento de ver a Harry. Dejémoslo que recupere el aliento. Dumbledore le sonó, pero Karkaroff y Madame Maxime no parecían nada contentos de verlo. Por las caras, resultaba obvio que habían pensado que no aparecería. Se inclinó hacia adelante poniendo las manos en las rodillas, y respiró hondo. Tenía flato en el costado, que le dolía como un cuchillo clavado entre las costillas, pero no había tiempo para esperar a que se le pasara. Ludo Bagman iba en aquel momento entre los campeones, espaciándolos por la orilla del lago a una distancia de 3 metros. Harry quedó en un extremo, al lado de Krum, que se había puesto el bañador y sostenía en la mano la varita. ¿Todo bien, Harry?, susurró Bagman, distanciándolo un poco más de Krum. ¿Tienes algún plan?, sí, musitó Harry, frotándose las costillas. Bagman le dio un apretón en el hombro y volvió a la mesa del tribunal. Apuntó a la garganta con la varita como había hecho en los mundiales, dijo Sonorus. Y su voz retumbó por las oscuras aguas hasta las tribunas. Bien, todos los campeones están listos para la segunda prueba, que comenzará cuando suene el silbato. Disponen exactamente de 1 hora para recuperar lo que se les ha quitado. Así que, cuando cuente 3. 1, 2, 3. El silbato sonó en el aire frío y calmado. Las tribunas se convirtieron en un hervidero de gritos y aplausos. Sin pararse a mirar lo que hacían los otros campeones, Harry se quitó los zapatos y calcetines, sacó del bolsillo el puñado de branquialgas, se lo metió en la boca quitándose la túnica y solo con el bañador y su guardavarita y entró en el lago. El agua estaba tan fría que sentía que la piel de las piernas le quemaba como si hubiera entrado en fuego. A medida que se adentraba, el agua ya le llegaba a las rodillas, y los entumecidos pies se deslizaban por encima de sedimentos y piedras planas y viscosas. Masticaba las branquialgas con toda la prisa y fuerza de que era capaz. Eran desagradablemente gomosas, como tentáculos de pulpo. Cuando el agua helada le llegaba a la cintura, se detuvo, tragó las branquialgas y esperó a que sucediera algo. Se dio cuenta de que había risas entre la multitud, y sabía que debía de parecer tonto, entrando en el agua sin mostrar ningún signo de poder mágico. En la parte del cuerpo que aún no se le había mojado tenía carne de gallina. Medio sumergido en el agua helada y con la brisa levantándole el pelo, empezó a tirar. Evitó mirar hacia las tribunas. La risa se hacía más fuerte, y los de Slytherin lo silbaban y abucheaban. Entonces, de repente, sintió como si le hubieran tapado la boca y la nariz con una almohada invisible. Intentó respirar, pero eso hizo que la cabeza le diera vueltas. Tenía los pulmones vacíos y notaba un dolor agudo en ambos lados del cuello. Se llevó las manos a la garganta, y notó 2 grandes rajas justo debajo de las orejas, agitándose en el aire frío. Eran agallas. Sin pararse a pensarlo, hizo lo único que tenía sentido en aquel momento. Se echó al agua. El primer trago de agua helada fue como respirar vida. La cabeza dejó de darle vueltas. Tomó otro trago de agua, y notó cómo pasaba suavemente por entre las branquias y le enviaba oxígeno al cerebro. Extendió las manos y se las miró. Parecían verdes y fantasmales bajo el agua, y le habían nacido membranas entre los dedos. Se retorció para verse los pies desnudos. Se habían alargado y también les habían salido membranas. Era como si tuviera aletas. El agua ya no parecía helada. Al contrario, resultaba agradablemente fresca y muy fácil de atravesar. Harry nadó, asombrándose de lo lejos y rápido que lo propulsaban por el agua sus pies con aspecto de aletas, y también de lo claramente que veía, y de que no necesitara parpadear. Se había alejado tanto de la orilla que ya no veía el fondo.
Se hundió en las profundidades. Al deslizarse por aquel paisaje extraño, oscuro y neblinoso, el silencio le presionaba los oídos. No veía más allá de 3 metros a la redonda, de forma que, mientras nadaba velozmente, las cosas surgían de repente de la oscuridad. Bosques de algas ondulantes y enmarañadas, extensas planicies de barro con piedras iluminadas por un levísimo resplandor. Bajó más y más hondo hacia las profundidades del lago, con los ojos abiertos, escudriñando, entre la misteriosa luz gris que lo rodeaba, las sombras que había más allá, donde el agua se volvía opaca. Pequeños peces pasaban en todas direcciones como dardos de plata. 1 o 2 veces creyó ver algo más grande ante él, pero al acercarse descubría que no era otra cosa que algún tronco grande y ennegrecido o un denso macizo de algas. No había ni rastro de los otros campeones, de sirenas ni tritones, de Ron ni, afortunadamente, tampoco del calamar gigante. Unas algas de color esmeralda de 60 centímetros de altura se extendían ante él hasta donde le alcanzaba la vista, como un prado de hierba muy crecida. Miraba hacia adelante sin parpadear, intentando distinguir alguna forma en la oscuridad, y entonces, sin previo aviso, algo lo agarró por el tobillo. Se retorció para mirar y vio que un Grindylow, un pequeño demonio marino con cuernos, le había aferrado la pierna con sus largos dedos y le enseñaba los afilados colmillos. Se apresuró a pedir a su varita que saliese del receptáculo hasta su mano membranosa, pero, para cuando volvió a ver, otros 2 Grindylows habían salido de las algas y, cogiéndolo de la pierna, intentaban arrastrarlo hacia abajo. «Relájate», gritó Harry. Pero no salió ningún sonido de la boca, sino una burbuja grande, y la varita, en vez de lanzar chispas contra los Grindylows, les arrojó lo que parecía un chorro de agua hirviendo, porque donde les daba les producía en la piel verde unas ronchas rojas de aspecto infeccioso. Harry se soltó el tobillo del Grindylow y escapó tan rápido como pudo, echando a discreción de vez en cuando más chorros de agua hirviendo por encima del hombro. Cada vez que notaba que alguno de los Grindylows le volvía a agarrar el tobillo, le lanzaba una patada muy fuerte. Por fin, sintió que su pie había golpeado una cabeza con cuernos. Volviéndose a mirar, vio al aturdido Grindylow alejarse en el agua, bizqueando, mientras sus compañeros amenazaban a Harry con el puño y se hundían otra vez entre las algas. Aminoró un tanto, guardó la varita en su receptáculo, y miró en torno, escuchando, mientras describía en el agua un círculo completo. La presión del silencio contra los tímpanos se había incrementado. Debía de hallarse a mayor profundidad, pero nada se movía salvo las ondulantes algas. «¿Cómo te va?» Harry creyó que le daba un infarto. Se volvió de inmediato, y vio a Myrtle la Llorona flotando vaporosamente delante de él, mirándolo a través de sus gruesas gafas nacaradas. Myrtle. Intentó gritar Harry. Pero, una vez más, lo único que le salió de la boca fue una burbuja muy grande. Myrtle la Llorona se rió. «Deberías mirar por allá», le dijo, señalando en una dirección. «No te acompaño. No me gusta mucho. Me persiguen cada vez que me acerco». Harry le hizo un gesto de agradecimiento con la mano, y se fue en la dirección indicada, con cuidado de nadar algo más distanciado de las algas para evitar a otros Grindylows que pudieran estar al acecho. Siguió nadando durante unos 20 minutos, hasta que llegó a unas vastas extensiones de barro negro, que enturbiaba el agua en pequeños remolinos cuando él pasaba aleteando. Luego, por fin, percibió un retazo del canto de las criaturas marinas. «Nos hemos llevado lo que más valores, y para encontrar tienes 1 hora». Harry nadó más aprisa, y no tardó en ver aparecer frente a él una roca grande que se alzaba del lodo. Había en ella pinturas de sirenas y tritones que portaban lanzas y parecían estar tratando de dar caza al calamar gigante. Harry pasó la roca, guiado por la canción. «Ya ha pasado media hora, así que no nos des largas si no quieres que lo que buscas se queda criando algas». De repente, de la oscuridad que lo envolvía todo surgió un grupo de casas de piedra sin labrar y cubiertas de algas. Harry distinguió rostros en las ventanas, rostros que no guardaban ninguna semejanza con el del cuadro de la sirena que había en el baño de los prefectos. Las sirenas y los tritones tenían la piel cetrina y el pelo verde oscuro, largo y revuelto. Los ojos eran amarillos, del mismo color que sus dientes partidos, y llevaban alrededor del cuello unas gruesas cuerdas con guijarros ensartados. Le dirigieron a Harry sonrisas malévolas. 2 de aquellas criaturas, que enarbolaban una lanza, salían de sus moradas para observarlo, mientras batían el agua con sus fuertes colas de pez plateadas. Harry lo siguió, mirando a su alrededor, y siguiendo las casas se hicieron más numerosas. Alrededor de algunas de ellas había jardines de algas, y hasta vio un Grindylow que parecía tener de mascota, atado a una estaca a la puerta de una de las moradas.
Para entonces las sirenas y los tritones salían de todos lados y lo contemplaban con mucha curiosidad. Señalaban sus branquias y las membranas de sus extremidades, y se tapaban la boca con las manos para hablar entre ellos. Harry dobló muy aprisa una esquina, y vio de pronto algo muy raro. Una multitud de sirenas y tritones flotaba delante de las casas que se alineaban en lo que parecía una versión submarina de la plaza de un pueblo pintoresco. En el medio cantaba un coro de tritones y sirenas para atraer a los campeones, y tras ellos se erguía una estatua que representaba a una sirena gigante tallada en un mole de piedra. Había 4 personas ligadas con cuerdas a la cola de la sirena. Ron estaba atado entre Hermione y Cho Chang. Había también una niña que no parecía contar más de 8 años y cuyo pelo plateado le indicó a Harry que debía de ser familiar de Fleur Delacour. Daba la impresión de que los 4 se hallaban sumidos en un sueño muy profundo. La cabeza les colgaba sobre los hombros, y de la boca les salía una fina hilera de burbujas. Se acercó rápidamente a ellos, temiendo que los tritones bajaran las lanzas para atacarlo, pero no hicieron nada. Las cuerdas de algas que sujetaban a los rehenes a la estatua eran gruesas, viscosas y muy fuertes. Por una fracción de segundo, pensó en la navaja que Sirius le había regalado por Navidad y que tenía guardada en el baúl, dentro del castillo, a 400 metros de allí, donde no le podía servir de nada en absoluto. Miró a su alrededor. Muchos de los tritones y sirenas que los rodeaban llevaban lanzas. Se acercó rápidamente a un tritón de más de 2 metros de altura que lucía una larga barba verde y un collar de colmillos de tiburón, y le pidió en sirenio la lanza. El tritón se rió y negoció con la cabeza. No ayudamos, declaró con una voz ronca. Vamos. Harry mencionó un hechizo no verbal aprendido en sus viajes hacia las algas penetro. Lanza una aguja/espada negra. Ron flotó, inconsciente, unos centímetros por encima del fondo del lago, balanceándose ligeramente con el flujo del agua. Harry miró a su alrededor. No había señal de ninguno de los otros campeones. ¿Qué hacían? ¿Por qué no se daban prisa? Se volvió hacia Hermione, levantó la cara y les dijo a los tritones y sirenas que la liberaría, que también era su amiga. De inmediato lo agarraron varios pares de fuertes manos grises. Media docena de tritones lo separaban de Hermione, negando con la cabeza y riéndose. Llévate el tuyo, le dijo uno de ellos. Deja a los otros. De ninguna manera. Respondió Harry furioso, tu misión consiste en liberar a tu amigo, deja a los otros. Ella también es amiga mía. Gritó Harry, señalando a Hermione y sin echar por la boca más que una enorme burbuja plateada. Y tampoco quiero que ellas mueran. La cabeza de Cho se inclinaba sobre el hombro de Hermione. La niña del pelo plateado estaba especialmente pálida y verdosa. Harry intentó apartar a los tritones, pero ellos se reían más fuertes que antes, deteniéndolo. Harry miró a su alrededor, desesperado. ¿Dónde estaban los otros? ¿Le daría tiempo de subir con Ron a la superficie y volver por Hermione y las otras? ¿Podrías encontrarlas otra vez? Miró el reloj para ver cuánto tiempo le quedaba, pero se le había parado. Entonces los tritones y las sirenas que lo rodeaban señalaron hacia lo alto. Al levantar la vista, Harry vio a Cedric nadando hacia allí. Tenía una enorme burbuja alrededor de la cabeza, que agrandaba extrañamente los rasgos de su cara. Nos perdimos. Dijo moviendo los labios, sin pronunciar ningún sonido, y estremecido de horror. Fleur y Krum vienen detrás. Muy aliviado, Harry vio a Cedric sacar un cuchillo del bolsillo y liberar con él a Cho, para luego subir con ella hasta perderse de vista. Harry miró a su alrededor, esperando. ¿Dónde estaban Fleur y Krum? El tiempo se agotaba y, de acuerdo con la canción, si la hora de plazo concluía, ¿dónde estaban Fleur y Krum? El tiempo se agotaba y, de acuerdo con la canción, si la hora de plazo concluía, ¿dónde estaban Fleur y Krum? El tiempo se agotaba y, de acuerdo con la canción, si la hora de plazo concluía, los rehenes se quedarían allí para siempre. De pronto, los tritones y las sirenas prorrumpieron en alaridos de excitación. Los que sujetaban a Harry aflojaron las manos, mirando hacia atrás. Harry se volvió y vio algo monstruoso que se dirigió hacia ellos abriéndose paso por el agua. El cuerpo de un hombre en bañador con cabeza de tiburón. Era Krum. Parecía que se había transformado, pero mal. El hombre tiburón fue directamente hasta Hermione y empezó a morderle las cuerdas. El problema estaba en que los nuevos dientes de Krum se hallaban en una posición poco práctica para morder nada que fuera más pequeño que un delfín, y Harry se dio cuenta de que, si Krum no tenía mucho cuidado, cortaría a Hermione por la mitad. Lanzándose hacia Krum, le dio un golpe en el hombro y le pidió que se hiciese a un lado. Harry volvió a lanzar su hechizo liberar a Hermione.
Krum tomó a Hermione por la cintura y, sin una mirada hacia atrás, se impulsó rápidamente hacia la superficie con ella. ¿Y ahora qué? Pensó Harry desesperado. Si estuviera seguro de que llegaría Fleur, pero no había ni rastro de ella. Tomó una decisión en virtud de que tanto los tritones como las sirenas se habían alejado. Retomó su varita y lanzó su hechizo por tercera ocasión, liberando a la niña pensando en que Fleur lo alcanzaría mientras él subía hacia la superficie. Cuando los tritones y sirenas se lanzaron tras ellos, Harry les amenazó con la varita y gritándoles apartaos. Tenía la clara impresión de que los tritonos habían comprendido, porque de repente dejaron de seguirlos. Sus ojos amarillos estaban fijos en la varita de Harry, y parecían asustados. Podían ser muchos más que él, pero viendo sus caras comprendió que no sabían más de magia que el calamar gigante. Contaré hasta 3. Gritó. Pero levantó 3 dedos para asegurarse de que entendían el mensaje. 1, bajó un dedo, 2, bajó el segundo. Se dispersaron. Harry se lanzó hacia la niña y empezó a nadar solo con los pies sujetando a cada uno de los lados a la niña y Ron comenzó a ascender. El ascenso era muy lento, porque ya no podía usar las manos palmeadas para avanzar. Movió las aletas con furia, pero Ron y la hermana de Fleur eran como sacos de patatas que tiraban de él hacia abajo. Alzó los ojos hacia el cielo, aunque sabía que aún debía de encontrarse muy hondo porque el agua estaba oscura por encima de él. Los tritones y las sirenas lo acompañaban en la subida. Los vio girar a su alrededor con gracilidad, observando cómo él forcejeaba contra las aguas. ¿Lo arrastrarían a las profundidades cuando el tiempo hubiera concluido? Tal vez devoraban humanos, las piernas se le agarrotaban del esfuerzo de nadar, y los hombros le dolían terriblemente de arrastrar a Ron y a la niña, respiraba con dificultad. Volvían a dolerle los lados del cuello, y era muy consciente de la humedad del agua en la boca, pero, por otro lado, el agua se aclaraba. Podía ver sobre él la luz del día, dio un potente coletazo con las aletas, pero descubrió entonces que ya no eran más que pies, el agua que le entraba por la boca le inundaba los pulmones. Empezaba a marearse, pero sabía que la luz y el aire se hallaban solo a unos 3 metros por encima de él. Tenía que llegar, tenía que conseguirlo, hizo tal esfuerzo con las piernas que le parecía que los músculos se quejaban a gritos. Incluso su cerebro parecía lleno de agua. No podía respirar, necesitaba oxígeno, tenía que seguir subiendo, no podía parar, y entonces notó que rompía con la cabeza la superficie del agua. Un aire limpio, fresco y maravilloso le produjo escozor en la cara empapada. Tomó una bocanada de aquel aire, con la sensación de que nunca había respirado de verdad y, jadeando, empujó de Ron y de la niña hasta la superficie. Alrededor de ellos, por todas partes, emergían unas primitivas cabezas de pelo verde, pero en eso apareció Fleur con las piernas todas lastimadas y le dijo que la habían atacado unos Grindylow y que por eso no había llegado a tiempo pero que le estaba costando mucho nadar. Tanto ella como Harry se dio cuenta que Ron simplemente echó un chorro de agua por la boca, y la niña habían despertado parecía asustada y confusa y podía nadar por su cuenta. Harry le pidió a Ron que vigilase a la niña que él ayudaría a Fleur y al voltear vio a los tritones y a las sirenas que ahora le sonreían. Desde las tribunas, la multitud armaba muchísimo jaleo. Todos estaban de pie, gritando y chillando. Tuvo la impresión de que creían que Ron y la niña habían muerto. Harry. Gritó Ron, esto está muy húmedo, ¿eh? Comentó. Harry, serás ingenuo, dijo Ron. No me digas que te tomaste la canción en serio. Dumbledore no nos habría dejado ahogarnos allí. Pero la canción decía, era solo para asegurarse de que te dabas prisa en volver. Replicó Ron. Espero que no pierda el tiempo allí abajo interpretando el papel de héroe. Harry se sintió al mismo tiempo estúpido y enfadado. Para Ron había sido muy fácil. Había permanecido dormido, no se había dado cuenta de lo sobrecogedor que era el lago y verso rodeado de tritones y sirenas armadas de lanzas, que parecían más que capaces de asesinar. Vamos, dijo Harry, ayúdame a llevarla. Creo que no nada muy bien. Con la compañía de 20 sirenas y tritones, que hacían de guardia de honor cantando sus horribles cánticos que parecían chirridos, Ron acompañaba a la hermana de Fleur por el agua hasta la orilla, y Harry ayudaba a Fleur a salir de la laguna desde donde los observaban los miembros del tribunal. Harry vio a la profesora McGonagall poniéndole cobertores a Hermione, Krum, Cedric y Cho, que estaban envueltos en mantas muy gruesas. Desde la orilla a la que se dirigían, Dumbledore y Ludo Bagman les sonreían, pero Perky, que parecía muy pálido y, en cierto modo, más joven de lo habitual, fue a su encuentro chapoteando en el agua.
Mientras tanto, Madame Maxime intentaba sujetar a Fleur de la Cour mientras la señora Pomfrey prodigando sus atenciones para curar las piernas, que ella estaba completamente histérica y peleaba con uñas y dientes para ver Gabrielle. Gabrielle. ¿Está viva? ¿Está herida? Está bien. Intentó decirle a Harry, pero llegó tan cansado que apenas podía hablar y mucho menos gritar. Perky agarró a Ron y empujó de él hacia la orilla. Déjame en paz, Perky, estoy bien. Dumbledore y Bagman cogieron a Harry. Fleur se había soltado de Madame Maxime y corría a abrazar a su hermana. Fue por los Guindilous, yo atacaron a Gabrielle, pensé. Tú, ven aquí, dijo la voz de la señora Pomfrey. Tomando a las dos hermanas y a Ron y Harry, llevándolas hasta donde estaban Hermione y los demás, los envolvió tan apretado en una manta que le pareció que le había puesto una camisa de fuerza, y lo obligó a beber una poción muy caliente que le hizo salir humo por las orejas. Muy bien, Harry. Gritó Hermione. Lo hiciste, averiguaste el modo, y todo por ti mismo. Bueno, y contestó Harry. Le hubiera contado lo de Dobby, pero se acababa de dar cuenta de que Karkaroff lo miraba. Era el único miembro del tribunal que no se había levantado de la mesa, el único que no mostraba señales de alivio al ver volver sanos y salvos a Harry, Ron y la hermana de Fleur. Sí, es verdad, dijo Harry, elevando algo la voz para que lo oyera Karkaroff. Tienes un escarabajo en el pelo, mío, dijo Krum. Harry tuvo la impresión de que Krum intentaba recuperar la atención de Hermione, tal vez para recordarle que había sido él quien la había rescatado del lago, pero Hermione se quitó el escarabajo del pelo con un gesto de impaciencia y continuó. Pero te ha pasado un montón del tiempo, Harry, ¿te costó mucho encontrarnos? No, os encontré sin problemas. Harry se sentía más idiota a cada momento. Una vez fuera del agua, le parecía evidente que las medidas de seguridad de Dumbledore no habrían permitido la muerte de uno de los rehenes solo porque el campeón no hubiera conseguido llegar a tiempo. ¿Por qué no había cogido a Ron y se había marchado con él? Habría sido el primero, ni Cedric ni Krum habían perdido un instante preocupándose por los otros. No se habían tomado en serio la canción de las sirenas. Dumbledore estaba agachado en la orilla, trabando conversación con la que parecía la jefa de las sirenas, que tenía un aspecto especialmente feroz y salvaje. El director hacía el mismo tipo de ruidos estridentes que las sirenas y los tritones producían fuera del agua. Evidentemente, Dumbledore hablaba sirenio. Finalmente se enderezó, se volvió hacia los otros miembros del tribunal y les dijo: me parece que tenemos que hablar antes de dar la puntuación. Los miembros del tribunal hicieron un corrillo para discutir. La señora Pomfrey había ido a rescatar a Ron de las garras de Perky. Lo llevó con Harry y los otros, le dio una manta y un poco de poción pimentónica, y luego fue en busca de Fleur y su hermana. Fleur tenía muchos cortes en las piernas y los brazos, y la túnica rasgada. Pero parecía que eso no le preocupara, y permitió que la señora Pomfrey se ocupara de ella. Atienda de Gabrielle, le dijo, y luego se volvió hacia Harry. Tú la has salvado, le dijo casi sin resuello. Aunque no ega tu gen. Sí, asintió Harry, que en ese momento estaba muy arrepentido de no haber dejado a las tres atadas a la estatua. Fleur se inclinó, besó a Harry 2 veces en cada mejilla, él sintió que la cara le ardía, y no le habría extrañado que le hubiera vuelto a salir humo por las orejas, y luego le dijo a Ron: tú también la ayudaste. Sí, dijo Ron muy ilusionado, un poco. Fleur se abalanzó también sobre él para besarlo. Hermione parecía furiosa, pero justo entonces la voz mágicamente amplificada de Ludo Bagman retumbó junto a ellos y los sobresaltó. En las gradas, la multitud se quedó de arrepentido en silencio. Damas y caballeros, hemos tomado una decisión. Murcus, la jefa sirena, nos ha explicado qué ha ocurrido exactamente en el fondo del lago, y hemos puntuado en consecuencia. El total de nuestras evaluaciones, que se dan sobre un máximo de 50 puntos a cada uno de los campeones, es el siguiente. La señorita de la Cour, aunque ha demostrado un uso excelente del encantamiento casco burbuja, fue atacada por los Grindylows cuando se acercaba a su meta, y no consiguió recuperar a su hermana. Le concedemos 25 puntos. Aplaudieron en las tribunas. Me merezco un cego, dijo Fleur con voz ronca, agitando su magnífica cabellera. El señor Diggory, que también ha utilizado el encantamiento casco burbuja, ha sido el primero en volver con su rehén, aunque lo hizo un minuto después de concluida la hora. Se escucharon unos vítores atronadores procedentes de la zona de Hufflepuff. Harry vio que, entre la multitud, Sole dirigió a Cedric una mirada entusiasmada. Por tanto le concedemos 47 puntos. A Harry se le cayó el alma a los pies. Si Cedric había llegado demasiado tarde, él desde luego mucho más.
El señor Víctor Krum ha utilizado una forma de transformación incompleta, que sin embargo dio buen resultado, y ha sido el segundo en volver con su rescatada. Le concedemos 40 puntos. Karkaroff aplaudió muy fuerte y de manera muy arrogante. El señor Harry Potter ha utilizado con mucho éxito las blanquialgas, prosiguió Bagman. Volvió en el último lugar, y mucho después de terminado el plazo de 1 hora. Pero la jefa Sirena nos ha comunicado que el señor Potter fue el primero en llegar hasta los rehenes, y que el retraso en su vuelta se debió a su firme decisión de salvarlos a todos, no solo al suyo. Tanto Ron como Hermione dirigieron a Harry miradas que eran en parte de exasperación, en parte de compasión.